Estamos hoy día 24 de enero y saludo de manera muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya el 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Parece que estuviéramos un tiempo muy largo ya aquí en esta emisora. Estamos desde septiembre, pero muy contentos y la verdad con novedades que les vamos a contar más adelante. Muchas gracias también a quienes ya nos están escuchando en distintas zonas del país. Esto es posible gracias a un grupo importante de radioemisoras que participan de la Red Nacional de IDL Radio y que a esta hora están transmitiendo en vivo y en directo también el programa. Muchísimas gracias por ese esfuerzo para permitirnos llegar a sus audiencias que son muy importantes y que en muchos lugares mantienen el liderazgo de la sintonía. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora de la mañana nos están siguiendo a través de internet. Ahí tenemos o tienen ustedes varias posibilidades para poder conectarse o comunicarse ya con nosotros, escuchar el programa, ver el programa y basta con poner IDL Radio en cualquier buscador, usted nos va a encontrar. idlradio.p es nuestra página. Ahí nos escucha, nos ve, pero también puede después tener resúmenes de lo que aquí conversamos, de las entrevistas con las personas que muy amablemente vienen todas las mañanas y además los comentarios que hacemos muy temprano. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de la página web de RBC Radio, RBC Online, donde también muchas son las personas que nos siguen permanentemente. Entonces tiene usted varias alternativas. Pero sí, además de usar el internet para buscar estas páginas, está vinculada directamente a las redes sociales o las usa permanentemente, pues también ahí nos puede encontrar. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del Facebook. Ahí nos puede escuchar, nos puede ver y también, por cierto, comentar, que es para nosotros realmente lo más importante. Lo más importante es que usted nos siga, pero también que nos siga participando. Y si no tiene esa posibilidad de entrar a internet o vincularse al Facebook, tampoco se preocupe, porque si quiere comunicarse con nosotros, puede usted comunicarse al 9975748815, 9975748815. Ese es nuestro número telefónico, pero lo usamos como WhatsApp y está habilitado para usted desde las 7 de la mañana hasta la hora que termina el programa. Ahí nos puede escribir y en lo inmediato me transmiten aquí todos los mensajes y yo puedo también tenerlos en cuenta cuando comento, cuando pregunto o cuando hay que resaltar algún aspecto que a ustedes les gustaría como sugerencia, me lo mandan para difundir aquí en el programa. Ayer hicimos la pregunta a través de nuestras redes sociales y preguntamos: ¿crees que Jorge Barata dirá la verdad sobre los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a las campañas presidenciales de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Keiko Fujimori? ¿Crees que Jorge Barata dirá la verdad sobre los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a las campañas presidenciales de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Keiko Fujimori? El 51% dice que sí, que va a decir la verdad, pero el 49%, que es muy importante ese dato, cree que Barata puede no decir la verdad y puede administrar esto que sabe para favorecer a algunos y, por cierto, buscar perjudicar a otros. Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque si bien es cierto, ha sido el propio Marcelo Odebrecht el que ha dado las líneas generales y, por supuesto, él, al ser el mandamás de Odebrecht, fueron las disposiciones que desde su propio despacho y él mismo dio para que se llevaran a la práctica, pues lo que debería ocurrir es que Jorge Barata, que era un empleado de Odebrecht, pues tenía que cumplir lo que le decía su jefe, ¿no es cierto? Además, cuando el jefe decidió ponerse, digamos, y someterse a la justicia, logró que todos los directivos de Odebrecht pudieran someterse a la colaboración eficaz y decir todo lo que saben. Por lo tanto, de verdad, Barata tiene un margen de maniobra para poder de repente dosificar sus dichos, pero no creo que vaya totalmente en un camino distinto al que ya Odebrecht marcó, porque eso podría perjudicarlo a él, digo a Barata, pero también a Odebrecht, porque Odebrecht mintió
pues evidentemente va a perder muchos de los o varios de los beneficios que tiene. Recordarán ustedes que él fue condenado con alta pena y, a propósito de la colaboración eficaz, le han disminuido creo que a 5 o 6 años, de los cuales ya va un buen tramo y va a salir dentro de poco. Si es que se le descubre en el camino que mintió o no dijo todo lo que sabía, pues eso se puede caer y él puede regresar a la condición anterior, que no creo que sea lo que a estas alturas alguien que manejaba el poder y las relaciones de una manera sumamente favorable y que controlaba funcionarios, controlaba gobiernos, pues ponga en riesgo eso que ahora la justicia le ha abierto como una salida más fácil de la que le correspondería, por supuesto, en otras circunstancias. Pero es fundamental que se entienda que la colaboración eficaz, ¿no es cierto?, o la delación premiada, es decir, yo digo todo lo que sé, en todo lo que participé, y producto de eso se puede identificar quienes más cometieron algunos otros delitos, no solo desde la empresa, sino desde los estados y los funcionarios concretos, cada vez que había, por ejemplo, una licitación, una adenda, etcétera, pues es fundamental, es una herramienta central. Eso, la prisión preventiva, son fundamentales para negociar y bueno, las sentencias anticipadas de aquellos que ya dicen, sí, yo soy corrupto y bueno, de una vez condéneme, pero voy a colaborar con la justicia. Es bien importante el uso de esos mecanismos. Por eso es que aquí es fundamental, en esta discusión que se da sobre si los casos pasan al nuevo sistema anticorrupción o se quedan en la Sala Penal Nacional, no es como el presidente del Poder Judicial dice, el doctor Duvalín Rodríguez, bueno, esto que está pasando en el Poder Judicial es menudo, no es significativo, lo importante viene más adelante en los juicios, ahora solo son incidentes. Claro, pero son incidentes que pasan por esto que justamente les acabo de mencionar, que son fundamentales para negociar la información. 1, colaboraciones eficaces. ¿Quién determina? Bueno, el fiscal la persigue, la busca, pero ¿quién determina? El juez. En ese primer momento que el señor Duvalín Rodríguez dice que no es tan importante, ahí, barata, se va a determinar si vale o no vale lo que está diciendo. En segundo lugar, las prisiones preventivas o las prisiones o detenciones preliminares, es decir, son herramientas, pueden archivar casos, pueden reabrirlos, en fin, hay un montón de cosas que puede pasar y que no hay que subestimar bajo el argumento de que no se pone nada en riesgo si es que ahorita se cambia a todos los que están en este sistema. No. Él ha dicho que ahora va a juntar, va a crear un solo órgano anticorrupción, pero ojalá sea con los mejores y no se desestime bajo una lógica que favorece solo a los corruptos de tirar los dados a ver qué sale. Eso no puede pasar en este momento, que se requiere firmeza, conocimiento, pero sobre todo se requiere, ¿no es cierto?, voluntad de hacer las cosas, porque la política evidentemente no quiere que estas cosas avancen. Pues bueno, son las 7:08 de la mañana. Vamos a ir comentando algunos de los temas que, por cierto, ayer y hoy han marcado un poco la pauta periodística y que son fundamentales abordar, es fundamental abordar. Primero, lo que tiene que ver con el principal caso, desde mi punto de vista, es el caso Lavallato. Es el caso vinculado a la mega corrupción de la cual han sido, y esto cada vez es más evidente, más nítido, parte varios líderes políticos que hoy todavía están no solo, digamos, en vitrina, sino que algunos de ellos pretenden todavía mantenerse en la política y algunos todavía candidatear a la presidencia de la República. Caso Keiko Fujimori, caso Alan García, caso Pedro Pablo Kuczynski y bueno, Toledo, Ollantumala, en fin, y todos ellos que estuvieron ya en el poder en estos últimos años. Pero además hay otros, los gobiernos regionales, Moreno, los gobiernos municipales, Susana Villarán, gobiernos subnacionales, como digamos el de Junín, el de Cajamarca, el de Cusco y algunos otros. Todos esos están en este momento embarrados por un caso que sin duda va a terminar, y ojalá sea así, por sacar a toda esta gente de la política. Eso es lo que hay que, creo yo, todos aspirar, pero va a depender mucho de cómo la justicia se mueva, porque la política se va a defender con las artimañas que ya todos sabemos usan cada vez que se sienten muy interpelados o cuando la justicia está muy cerca de pisarle los talones. Pues bueno, vamos a compartir con ustedes los dichos de Marcelo Odebrecht. Ayer el señor Alan García ha dicho, bueno, Odebrecht ha dicho que no dio propina, que en fin, que yo soy libre. Y Alan García ha dicho que los fiscales sobre mí pregunten lo que sea. Bueno, ahí el señor García, con aires y con ese ego colosal que ya conocemos tiene, ¿no es cierto?,
cree que él tiene que dar autorización para que los fiscales pregunten lo que les parece. Los fiscales tienen que preguntar todo lo que tienen que preguntar sobre Alan García y no necesitan que García autorice o sea un anuncio público que sobre él pueden preguntar lo que sea. Sobre él tienen que preguntar lo que sea, efectivamente, y lo que sea y esté vinculado a todo aquello que ya dijo Marcelo Odebrecht, pero también sobre las contradicciones y las medias verdades que García dijo sobre su vínculo con Odebrecht y varias otras cosas que van desde la manera entusiasta como él pedía que Odebrecht entrara a tallar en proyectos importantes como el gasoducto del Sur, pasando por el metro de Lima, ¿no es cierto?, pasando por el Cristo del Pacífico, pasando por la contratación de las empresas de su secretario particular, pasando por las contrataciones de los familiares de sus defensores en el Congreso de la República, pasando, por cierto, por todas estas conferencias que dio después y por las cuales le pagaron, y por todas estas cosas que claramente dice Marcelo Odebrecht hizo a favor de García, donde tiene la certeza que colaboraron con su campaña. Entonces todo eso hay que preguntar, señor García, y no es que pregunten lo que sea, dice sobre mí. Sí, claro, pero no necesita que usted ande autorizando, así tiene que ser, salvo que usted crea que los fiscales que van a ir sean fiscales como los que tenía cuando otros personajes estaban en el Ministerio Público y, digamos, más o menos sabían que cuando se trata de un funcionario del APLA, sobre todo del compañero jefe, había que tener un trato especial y no preguntar nada de lo que había que hacer en ese momento. Pero ¿qué dijo Odebrecht sobre Alan García? Dijo: ahora mi entendimiento casi certero es que nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales en el Perú, todos los partidos, y probablemente varias elecciones para congresistas. Era normal, dice, que en los países en los que operamos hiciéramos eso. No solo apoyamos al partido de gobierno, sino también a la oposición para hacer una red. Entonces yo diría que con toda seguridad, a pesar de que no tengo información precisa, que nosotros apoyamos a García. ¿Cómo se dio eso? ¿De qué forma? En el caso de García, es Barata quien va a poder con certeza ser más preciso en este punto. Pero dice, yo diría con toda seguridad, a pesar de que no tengo información precisa, que nosotros apoyamos a Alan García. Eso dice Marcelo Odebrecht. Escúchelo usted aquí, un portugués que, digamos, por rato se entiende bien, pero quisiéramos ustedes también identifiquen en los dichos de Odebrecht la naturalidad, cómo se expresa sobre la manera como se relacionaban con estos líderes. Y ahí está la explicación. Nosotros no solo le damos al que va a ganar la elección, sino a la oposición. ¿Por qué? Porque queríamos armar una red. Y por eso es que Juan Pari, que estuvo ayer acá, siempre dice que cuando él era presidente de la comisión que investigó esos hechos en el Congreso anterior, ¿qué cosa pasó? Algunos congresistas buscaban frenar las investigaciones. Esa es la red de la que hablaba Odebrecht. Cuando estén en apuros, se ponga a funcionar para evitar que se determine cuáles fueron los vínculos de estos políticos corruptos con estos empresarios corruptos. Tal vez esa es la explicación. Pero vamos a escuchar brevemente cómo lo dijo Marcelo Odebrecht en ese interrogatorio que Idela Reporteros ha publicado y que, la verdad, ha remecido la política. Vamos a escuchar. Meu entendimento, e eu diria assim, entendimento quase certo, é que nós apoiamos todos os candidatos presidenciais do Peru, todos os partidos e provavelmente várias eleições para congressistas. Quer dizer, era normal que nos países onde atuávamos nós fizéssemos isso. Não só apoiávamos o partido de situação, como também a oposição para fazer um hedge. Então, eu diria que com toda certeza, apesar de eu não ter a informação precisa, não poder afirmar, mas eu digo com toda certeza que nós apoiamos Alan García. Como se deu isso? De que forma? Aí, no caso de Alan García, como é uma época que era Barata, é o Barata que vai poder, com certeza, ser mais preciso nesse ponto. Barata preciso en ese punto, dice. Barata va a ser más preciso en ese punto, pero lo que dice es que apoyaron a Alan García sin duda. Quienes nos están siguiendo en Facebook van a tener hoy día la posibilidad no solo de ver y escuchar a Barata, sino de tener al costado la transcripción de lo que anda diciendo Barata para que puedan entender y seguir justamente sus dichos. Carlito Giancourt, el productor, ha puesto de esa manera la información para que usted pueda seguirnos con diligencia, con atención. Pero vamos a ir a hablar sobre Keiko Fujimori.
le preguntan a Keiko Fujimori, con respecto a Keiko Fujimori, usted explicó que no se acuerda si se encontró con ella o si le pagó algo. No, dice, pero no descarta esa posibilidad. No descarto, es casi seguro que le dimos una contribución a Keiko en su campaña y al partido, dice Marcelo Odebrecht. Vamos a escuchar lo que dice Marcelo Odebrecht, y no descarta haber apoyado a Keiko Fujimori. Vamos a escuchar. Referente à senhora Keiko Fujimori, o senhor explicou aqui que não se recorda nem ter tido encontro com ela, nem ter pago nada, né? Não. Mas não descarta a possibilidade... Não descarta, e é o que eu digo. Eu acho, eu diria, quando eu digo acho, eu estou quase certo que nós demos alguma contribuição a Keiko na campanha dela e ao partido, entendeu? Pergunta 30. Informe se determinou a entrega de dinheiro ao partido político de Keiko Fujimori, Força 2011 ou Força Popular. Explica as circunstâncias de quando, como, onde. Não entendeu isso. A única contribuição política que foi feita no Peru sob minha orientação foi os 3 milhões de Ollantaytamala, e eu me lembro que nessa discussão dos 3 milhões eu provoquei o Barata a aumentar a contribuição para Keiko se ele tivesse alguma reação. Fora isso, eu nunca orientei nem soube de mais nenhuma outra información. Bueno, eso es bien interesante, porque él lo que dice es que es casi seguro que le dimos una contribución a Keiko en su campaña y al partido. Pero cuando le preguntan, es la pregunta 30, dice, determinó la entrega de dinero al partido de Keiko Fujimori, Fuerza 2011 o Fuerza Popular, explique las circunstancias de cómo, cuándo y dónde. Dice, no, la única contribución política hecha en el Perú bajo mi coordinación fueron los 3 millones de dólares para Ollantaytamala, está claro. Eso le dio a Ollantaytamala. Dice, en esa discusión provoqué a Barata para aumentar la contribución para Keiko si tuviese una reacción. Fuera de eso no orienté nada. Es decir, si es que lo que ha hecho Marcelo Odebrecht, es decir, si se molestan porque le estamos dando 3 millones a Ollantaytamala, dale más a Keiko para evitar esa reacción. Y eso parte de una premisa que es importante, por supuesto, poner en relieve, es que evidentemente ya le habían dado antes algo a Keiko Fujimori. Eso es lo que Marcelo Odebrecht claramente dice en este interrogatorio que se hizo en Curitiba y que está, digamos, se lleva adelante porque el Ministerio Público pide, pregunta, y también lo hace el procurador brasileño que está a cargo de investigar este caso. Sobre Humala, digamos, está ya más complicado, ¿sí? Solo la acusación o todo lo que se ha encaminado en torno a él y a su esposa se sostienen en lo dicho por Marcelo Odebrecht, porque ahí sí con claridad dice que entregó los 3 millones como lo acabo de mencionar. Pero ¿qué dice Odebrecht sobre Ollantaytamala y los 3 millones más específicamente? Vamos a escuchar para que usted tenga el panorama completo. Pergunta 42. Assinale que outros presidentes da República do Peru se determinou a entrega de dinheiro ou se entregou dinheiro. Eu não determinei nada. É o que eu disse, eu tenho quase certeza que nós apoiamos todos os presidentes, ex-presidentes e candidatos de oposição, entendeu? Eu estou fazendo isso de uma maneira geral, mas é quase uma certeza. Isso o Barata vai poder detalhar mais. Assinale aqui outros políticos peruanos se determinou a entrega de dinheiro ou se entregou o dinheiro. Não, além dos presidentes, o senhor tem conhecimento? Não, eu só posso com certeza afirmar, é o que eu falei, o Ollantaytamala, aqueles 3 milhões, é o que eu posso pessoalmente afirmar com certeza que houve. Em relação a outros, quem poderia ser o Barata? O Barata e a partir de 2012 o Ricardo Boleiro. Bueno, está claro entonces ahí que lo que hizo con Ollantaytamala fue clarísimo y dice que podría ser Barata. Dice que con certeza a Ollantaytamala le dieron los 3 millones de dólares. Eso lo puedo afirmar personalmente, porque claro, él dispuso, y la historia viene de que eso es parte de un pedido que le hace el Partido de los Trabajadores a través de un fondo que tenía y que manejaba el propio Lula da Silva, y le dice, oye, nuestro candidato en Perú es Ollantaytamala, tienes que colaborar con él. Y él dispone que de ese fondo se le dé a Ollantaytamala y genera reacciones. O Barata intuye que va a haber reacciones porque no era muy querido Ollantaytamala, como saben ustedes, en ese proceso electoral.
Y Barata lo que dice, si se molestan y se genera este ambiente con otros políticos, ¿qué hacemos? Entonces es ahí donde le dice, dale 500 más a Keiko. Esa es la historia. Y la historia sobre Odebrecht y PPK. Dice que fue una piedra en el zapato, pero vamos a escuchar qué dice Marcelo Odebrecht, cómo lo dice, en qué contexto lo dice, para que, como decía hace un rato, tengan ustedes la figura completa en torno a las declaraciones del mandamás de esta empresa brasilera que lideraba un cártel de la corrupción que aterrizó muy amigablemente en un país que ya tenía una base corrupta que parece jugaba a eso hace bastante tiempo y que vio en Odebrecht la posibilidad de institucionalizarlo y hacerlo, digamos, más para en contra de los intereses mayoritarios del país, pues potable para los intereses ilegales de estas organizaciones y de malos políticos y funcionarios. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Odebrecht sobre Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski, siendo ministro, gestionó intereses de Odebrecht para la consecución del proyecto que finalmente se adjudicó Odebrecht. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que ele, como ministro, foi a maior pedra do sapato que a gente teve. Porque não a gente especificamente, deixa eu explicar, não era o Odebrecht. Ele era contra, veja bem, é aquela história, Proinvestione, ela quer maximizar o retorno e os benefícios para o Estado. O mercado quer viabilizar máximo retorno para o mercado. Nesse embate, o PPK era, óbvio que você tem que chegar num ponto de equilíbrio, porque se você não chegar num ponto de equilíbrio, não existe o projeto, perde o Estado, perde o mercado. Mas o PPK era outra ponta. Então, eu acho que, é o que eu digo, PPK é uma relação no governo Toledo extremamente difícil. Bueno, dice que era una piedra en el zapato, que era extremadamente difícil hacer las cosas cuando él estaba, y por eso es que los dichos de Marcelo Odebrecht, si bien es cierto, son importantes y plantean lineamientos de cómo se comportó esta empresa en su relación, sobre todo con altos funcionarios o políticos, hay que hacer, y el Ministerio Público tiene esa tarea, una investigación, digamos, que reúna otros elementos para poder armar ese escenario que propiciaron en ese instante para poder generar estos actos de corrupción. El dicho es fundamental, pero no es suficiente para identificar dónde está la responsabilidad. No condena necesariamente, pero tampoco absuelve. Lo que hay que hacer es ponerle a eso una base que dé cuenta de elementos suficientes para poder avanzar en las investigaciones y ojalá llegar a juicio como corresponde en varios de estos casos. Y eso es lo que hay que trabajar. Con Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, dice, claro, era piedra el zapato, pero hay toda la historia de Westfield y First Capital que darían cuenta que para alivianar esa tremenda piedra que dice tenía Odebrecht con Pedro Pablo Kuczynski en el Estado, pues contrataron a una empresa que era suya, donde estaba su amigo y su socio, que finalmente buscaba en el Estado aprobación que el propio Kuczynski daba para conseguir, por ejemplo, los bonos de capital en el mercado internacional, cosa que consiguieron. Y como hay 1 millón desaparecido, uno podría imaginar que eso era parte del pago para quien no gestionó, sino quien tuvo que firmar y hacer que las cosas pudieran darse como quería Odebrecht. Y después contrataron a PPK a través de First Capital para que hiciera trabajos importantes para Odebrecht y además le pagaron por conferencias. Es decir, a eso es lo que hay que llegar e identificar para poder establecer un vínculo nítido entre lo que se dice aquí en este interrogatorio y lo que pasó en la realidad. Eso es lo más importante. Entonces ahí tienen ustedes algunas pinceladas de lo que Marcelo Odebrecht dijo en este interrogatorio. Son las 7:24 de la mañana. Hemos tenido problemas en Facebook. No sé si se han superado del todo porque las personas que nos están escuchando están, digamos que nos hacen notar de que se ha ido cortando la señal. La verdad me parece mal que eso pase, hay que mejorar, no entiendo por qué está pasando, pero vamos a tratar de resolverlo, porque si no, estamos frente a un esfuerzo de hacer un buen programa, de generar todas las posibilidades para que ustedes sean bien tratados y con el respeto que ustedes se merecen, y nosotros les tenemos mucho cariño, pero estas cosas nos impiden hacerlo como nos gustaría. Así que vamos a tratar de resolverlo en los próximos minutos para que ustedes no tengan ningún problema
en seguirnos a través de las redes sociales, en particular del Facebook. Les pido un poquito de paciencia, que ahí se está resolviendo este tema. Voy a contarles que vamos a tener el día de hoy. Va a venir un ratito a conversar con nosotros Gino Costa, que hasta hace poco fue integrante de Peruanos por el Cambio y hoy es congresista no agrupado. Vamos a hablar con él sobre varios temas, algunos de ellos, por supuesto, relacionados con esto que acabamos de comentar. Y va a estar más adelante Pedro Salinas y vamos a hablar sobre el sodalicio, sobre el Papa, sobre qué ha hecho, no ha hecho la Iglesia, qué hay que creer, es suficiente, no es suficiente, hay impunidad, no hay, se está rompiendo, qué está pasando. Todo eso vamos a hablar, una conversación que promete y creo que va a ser muy interesante de recoger los puntos de quien sin duda ha sido la persona que ha puesto sobre la mesa un tema que es no solo muy doloroso, sino que ya el Papa en Chile dijo que le hacía sentir vergüenza. Pero más allá de la vergüenza y el dolor, ¿qué se ha hecho concretamente? Eso nos lo va a contar él, por cierto, con detalle. Luego vamos a hablar de otros temas también vinculados a justamente esto que ha pasado. Es decir, el Papa estuvo aquí, habló en la Amazonía, habló de los pueblos indígenas, habló de los maltratos, habló de la no vigencia de sus derechos fundamentales, de los atropellos, habló de esta disputa que hay por la Amazonía, por sacar los recursos naturales en contra de los intereses de quienes viven ahí, estos conservacionistas a ultranza, que no les importa si hay indígenas no contactados, en fin, todo eso sirvió de poco, porque el Congreso de la República, a través de, por insistencia, con la firma de el señor Galarreta, han terminado aprobando una ley que declara de interés nacional, público nacional, la construcción de una carretera que cruza toda la selva y, por supuesto, daña severamente el hábitat de los pueblos indígenas de esta zona, algunos de ellos no contactados. Y eso a poquitas horas de que el Papa hablaba de lo que estaba siendo, estaba sucediendo en la Amazonía. Pero miren ustedes la incongruencia. Entonces, cuando llega el Papa, todos rezan, todos lo aplauden, todos lloran, todos le besan el anillo, todos dicen que es maravilloso, que está bien su discurso. Se va y lo primero que hacen es un tremendo agravio o un tremendo acto contra los derechos fundamentales, sin consultar, pisoteando, no entendiendo nada. ¿Para qué? Para que, claro, los madereros, que digamos son muy poderosos en esa zona, puedan a través de esa carretera que se ha determinado es de interés nacional, puedan sacar todo lo que, legales y ilegales, ¿ya? Puedan sacar todo lo que necesitan para seguir haciéndose o haciendo mucha plata, porque son muy poderosos en la zona. ¿Y quién ha sido uno de los principales impulsores? Este señor Tubino, que es fujimorista y que de manera prepotente, para que miren ustedes la raza, para que miren ustedes la prepotencia y la incoherencia, se zampa en Madre de Dios, donde estaba el Papa, con el otro señor, que digamos son exactamente lo mismo, con el señor Donaire. Se meten, le rezan al Papa, le besan la mano, le bajan la cabeza, dicen que esto es una maravilla, gracias por estar aquí. Lo hacen en Madre de Dios. Y, digamos, a renglón seguido, Tubino busca y consigue sacar esto que es tal vez uno de los actos más nocivos contra las poblaciones indígenas que viven en esta zona fronteriza del Perú con Brasil. Para que vean ustedes cómo se están manejando las cosas. Un revés tremendo en el caso Sánchez Paredes, y ha pasado una cosa muy grave. Un tribunal agarra, y no saben ustedes cuánto costó que ese caso llegara a juicio oral, y no saben todos los intentos que hubo, y yo no tengo la menor duda, con mucha corrupción en el camino para evitar que llegaran a juicio oral. Bueno, llegó el caso y finalmente, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? El tribunal ha dispuesto que los Sánchez Paredes, o el grupo de los imputados por lavado de activos, en el caso más grande que tiene el sistema de justicia hoy sobre este grave tema, ¿no es cierto?, o problema, presenten los peritajes de parte que ellos quieren. Y cuando la Fiscalía, el Ministerio Público dice, oye, entonces nosotros vamos a pedir unos propios, ¿no es cierto?, para poder contrarrestar y revisar eso que ellos van a hacer, el tribunal les ha dicho, no señores, eso no, ustedes no, solo ellos. ¿Y qué cosa va a generar eso? Que al final van a validar lo que ellos hagan, es decir, los Sánchez Paredes, y seguramente librarlos de responsabilidad, lo que es gravísimo, y el Ministerio Público está haciendo en este momento, dejado totalmente de lado. ¿Esto qué es? ¿Una mala interpretación de las normas, que no saben que en este momento ya no se pueden hacer peritajes?
o es otra cosa? Eso es lo que habrá que preguntar, y yo voy a dedicarme los días siguientes a abordar ese tema y vamos a invitar aquí a personas vinculadas a ese proceso para que nos cuenten los detalles de esto, que es un tremendo golpe a la justicia en nuestro país. Así es, poderoso dinero, ¿no es cierto? Hace bailar a cualquiera. Vamos a una pausa. Regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Vamos a conversar con Gino Costa en un ratito aquí en el programa. Ya venimos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:33 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el congresista Gino Costa. Como ustedes saben, él es congresista de la República, representa a Lima, ingresó al Parlamento como parte de Peruanos por el Cambio, que es el partido de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y fue, digamos, uno de los principales voceros de la bancada. Digamos, formalmente no era vocero, pero digamos terminó siendo uno de los voceros principales y uno de los principales defensores de lo que en ese momento él genuinamente y desinteresadamente entendía como el punto de defensa que había que hacer para evitar que el avasallamiento que ya se expresaba con un fujimorismo muy intolerante en el Congreso pudiera tomar el poder sin haber ganado una elección a punta de patadas y fuerza. Y por eso que fue uno de los que defendió la posibilidad de que se evite la vacancia presidencial, cosa que se consiguió. También hizo lo propio cuando le tocó participar, donde ya no va a participar más, por lo menos como titular, en la Comisión Lavallato. No en el ánimo de defensor personal de Pedro Pablo Kuczynski, pero sí para que ese no se constituya en un espacio para perseguir a los opositores del fujimorismo y para salvar, digamos, a los cercanos a él o al APRA, ¿no es cierto?, que son los que manejan esta convicción. Pero, sin embargo, esa defensa, que fue muy bien hecha el día que defendió la vacancia, fue 2 o 3 días respondido con algo que él le pareció que no era lo correcto, el indulto de Alberto Fujimori, que pues se ha conocido ya fue parte de una negociación con el propio presidente de la República. Digo esto porque es bueno contextualizar para no entrar de lleno a los problemas de hoy, sino hacer una referencia también a eso que fue importante. Congresista Gino Costa, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, buenos días, un gusto estar contigo. Por haber venido esta mañana. Gracias a conversar con nosotros. Si tendríamos, yo entiendo, han pasado ya algunos días, pero el tema fue central porque pasaron 2 momentos políticos muy intensos y dramáticos. Uno, la posibilidad o la discusión en medio de la posibilidad de que el presidente pueda dejar de serlo, diciembre del año pasado, 21, y el indulto a Fujimori, 24 de diciembre. Es decir, a finales de diciembre se concentraron 2 hechos que eran, digamos, en el escenario político tal vez los más extremos, pero pasó a la luz de, digamos, los días que han transcurrido, la manera como usted tomó la decisión de salir de la bancada. ¿Cómo ve ese episodio? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo lo valora? ¿Dónde lo ubica? ¿Cómo pondera eso? O sea, ¿qué fue, digamos, de cara
al gobierno, fue un punto de quiebre para el gobierno, y ya el gobierno tiene una lógica distinta ahora de accionar político que ya usted no comparte, porque ya no está ahí, es lo mismo, siguió en la misma lógica. ¿Qué es? ¿Cómo lo evalúa ya a la distancia? Mira, yo creo que, digamos, puso a prueba la fortaleza del sistema democrático. En primer lugar, el pedido de vacancia. Yo creo que felizmente se evitó esa vacancia, porque a criterio mío no se dan las condiciones para una vacancia, en la medida en que los hechos que se le imputaban al presidente, que eran muy graves, no habían podido ser debidamente, digamos, analizados y merituados, digamos. Esas pruebas que se presentaron públicamente, creo yo, debieron ser investigadas en profundidad por la Comisión Lavallato, antes de, digamos, iniciar de manera muy rápida un proceso de vacancia que creo que está destinado a hechos que son evidentes. Sin duda. Y creo que, digamos, las evidencias presentadas, siendo graves, no habían sido debidamente sopesadas, y por eso yo y otros nos opusimos en el Congreso a ese proceso de vacancia que ha sido llamado express, ¿no? Sí, y se reafirma usted en que la defensa que hicieron bajo ese criterio era la correcta y la adecuada. No es que a la luz de lo que pasó después usted dice hoy no debía hacerlo. Yo definitivamente me reafirmo en la actitud que adopté en ese momento, de señalar que estaba en contra y señalar las deficiencias de ese proceso de vacancia express, y no solo las deficiencias y limitaciones, sino el hecho de que se da en un marco en el cual también estaban amenazadas otras instituciones del sistema democrático. Nosotros llegamos a hablar de un golpe parlamentario, creo que no exagerábamos. Ajá. En la medida en que también estaba, digamos, en la mira el Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, y no solo el presidente de la República, y en un contexto además en el que también habían amenazas contra la libertad de prensa. Ajá. Yo creo que ese escenario fue frenado con, digamos, la derrota de la vacancia presidencial, pero no ha sido derrotado. No, ¿usted cree que...? Yo creo que vamos a ver qué pasa, ojalá que me equivoque, pero me da la impresión de que podrían regresar, digamos, para insistir en lo del Tribunal Constitucional, insistir en tumbarse al fiscal de la Nación. Ya no creo que por el Congreso, porque no hay votos para eso, pero hay un proceso en curso en el Consejo Nacional de Magistratura que, digamos, hay que estar atento a la evolución de eso. Y recuerda que después de esto se ha insistido con el proyecto de Mauricio Mulder, sobre la prensa, para acabar con la publicidad estatal. O sea que ese escenario yo creo que ha sufrido digamos, han perdido una batalla, pero yo no diría que esa amenaza ha desaparecido. Ahora voy a regresar un ratito, porque, digamos, de alguna manera, desde, me imagino, el pensamiento del presidente, o quienes alrededor de él le aconsejaron que hiciera lo que hizo, se supone que lo que iba a mitigar a ese, o evitar que ese fujimorismo intolerante, muy beligerante, disminuyera su accionar, era, digamos, Kenji y el grupo de fujimoristas que él podía sacar. ¿Usted cree que, digamos, eso, a la luz de lo que estamos viendo, usted lo está planteando todavía como riesgo, como posibilidad, puede ser así? Es decir, que el presidente terminó jugando bien, porque ahora Kenji y los suyos van a hacer que ese otro fujimorismo más bien cese en estas intenciones. Bueno, lo que ocurre es que al haber recurrido al indulto humanitario, sí, como una herramienta de negociación política, terminó distorsionando la naturaleza de esa medida extrema. Claro. Y eso yo creo que le ha restado credibilidad y legitimidad al presidente de la República. Creo que ese es hoy su principal problema. Ahora, visto políticamente, sí, no todo fue malo, porque habiendo perdido legitimidad y credibilidad también, digamos, no sé si eso es lo que buscaba o no, pero una de las consecuencias ha sido que se ha fracturado, ¿no es cierto?,
Fuerza Popular, y de alguna manera se han dividido todos los partidos, es decir, todas las bancadas en torno a la vacancia básicamente se dividen, ¿no? Ahora, pero digamos, la vacancia presentada más adelante podría otra vez unificar a las bancadas, pero esta vez en contra del presidente de la República, sin tener una defensa ya tan clara como la tuvo de ustedes y de algunos otros. Y yo creo que si hubieran hechos nuevos que incriminen al presidente, o si las investigaciones que se hagan sobre la información presentada, la evidencia presentada, u otra que pueda aparecer, ¿no es cierto?, apuntan claramente a hechos graves, podríamos eventualmente estar ante una nueva situación de vacancia. Lo que pasa es que contribuye, yo creo, a compensar ese peligro visto desde digamos la posición del presidente de la República, el hecho de que con la declaración de Marcelo Odebrecht el foco, es difícil poner el foco solo sobre el presidente de la República cuando tenemos información que compromete a Keiko Fujimori, a todos los actores políticos, a Alan García. Ahora, pero puede, congresista Gino Costa, más bien ser al revés, porque cuando todos se sienten interpelados van a tratar de ubicar a alguien a quien, digamos, pongan en el centro de la atención para que se comience por decirlo de alguna manera. Y quien va a estar en esa condición, como lo ha estado en su momento Humala, como ha estado en su momento Toledo, digamos, el que sigue en la lista es PPK. No veo un fujimorismo sentando todo en García. No veo al fujimorismo sentando en ellos mismos la discusión sobre Lavallato. Va a ser en torno al presidente. Tengo la impresión. En realidad lo que tú dices viene ocurriendo ya. Y viene ocurriendo. Porque toda la ofensiva contra el presidente, de alguna manera, es una ofensiva destinada a defender a Keiko y a Alan García. Claro, es la lógica pues de allá va el ladrón. Entonces, digamos, para mostrarnos que el de allá es el corrupto y ellos ganar tiempo para a través... Claro, pero en ese periodo, digamos, previo a las declaraciones de Marcelo Odebrecht, no quedaba muy claro que ese era en el fondo el objetivo que perseguían, porque no teníamos la información que Marcelo Odebrecht presenta en noviembre. Hoy la tenemos y tendrá que ser, digamos, precisada por Arate. Entonces va a ser más difícil, creo yo, convencer con esa estrategia de que en realidad hay un interés genuino, ¿no? Puede ser, pero digamos, tampoco lo había, tampoco había interés genuino en quererlo bajar la primera vez. Y avanzaron un montón, es decir, el presidente se salvó por muy poco. Lo que quiero decir es, y le pregunto, que además usted ha sido parte de la Comisión Lavallato, estos nuevos elementos que el fin de semana presenta Cuarto Poder en una investigación, muy buena investigación que hace Daniel Llovera, que da cuenta de dos hechos que son pues rarísimos cuando uno hace contrataciones, ¿no es cierto? Primero, que hay una empresa que le hace todo el trabajo a Odebrecht, entonces consigue todo, pero el que cobra es otra empresa. Raro, ¿no es cierto? Si yo hago un trabajo, cobro yo, pero no cobro entonces. Y lo otro es que cuando uno empieza a hacer cifras de lo que le deberían haber pagado a esta empresa por lo que consiguió, resulta que hay $1 millón que no se sabe a quién se le pagó. Entonces, la hipótesis, y estuvo Juan Pari aquí conversando con nosotros, es que no le pagaron a Sepúlveda por hacer la gestión. Le pagaron el paquete completo para que él garantizara que el Estado, representado por PPK en ese momento, firmara lo que quería Odebrecht en su momento, y solo lo podía hacer PPK. Ese dato, ¿qué tan importante es, cree usted, ya al margen de, digamos, lo que vaya con el presidente, como dato concreto en medio de esta historia? Y lo segundo ¿es suficientemente importante como para que desde ahí se eleve otra vez la posibilidad de la vacancia? Es una pregunta difícil de responder, Glatzer. Sobre lo primero, yo creo que lo más comprometedor, digamos, si se logra aprobar, porque yo también he visto el programa, pero creo que hay que estudiar las evidencias con más cuidado, ¿no? Pero lo más comprometedor parecería el hecho de que primero hay una concesión, ¿no? En la que en algunas de ellas, porque Trabase de Olmos me parece que no participa el presidente como ministro de Estado, pero en Interoceánica sí. Entonces tienes una concesión y después entra, digamos, Sepúlveda, ¿no? A brindarle un servicio a esa empresa que ganó la concesión. Entonces hasta ahí, claro, un poco raro,
Sí. Pero tú puedes decir, oye, en realidad la concesión ya había sido otorgada. De acuerdo. Y a posteriori se bien. le brinda un servicio de estructuración financiera. Sí. Pero me parece que el dato que aporta el Cuarto Poder, y que a mí me parece más complicado, en términos de las posibles responsabilidades, digamos, en términos de conflicto de interés, sobre todo, sí, del actual presidente de la República, es el hecho que después esa estructuración financiera regresa otra vez al sector público. Es verdad, ahí se decide. Para ser convalidado con algún acto de gobierno. Exactamente. Lo he escuchado explicarlo bien al excongresista Pari, me parece que ayer en tu programa. Creo que eso es, digamos, entonces, lo que habrá que... Para que Sepúlveda haya tenido éxito con quien lo contrató, que era Odebrecht, el presidente, siendo ministro, tenía que haber en algún momento avalado esa gestión, es decir, con un acto de Estado, de gobierno. Y la hipótesis es que, claro, Odebrecht pagó no solo a Sepúlveda por gestionarlo, sino por garantizar de que Kuczynski lo firmara. Pero ese dato, si fuera así, hay que investigarlo, efectivamente, es relevante, ¿no? Es relevante. Y el fujimorismo ha dicho: nosotros no vamos a votar por la vacancia por lo que está pidiendo Arana, por el indulto, ni hablar. Pero si se encontrara un elemento nuevo que dé cuenta que el presidente mintió o en fin está vinculado, no solo vamos a votar, tenemos la obligación de votar por la vacancia. ¿Es un anuncio? ¿Puede ser? ¿Se puede venir? No digo que yo lo quiera y piense que debe ser, pero digamos como dato político. Yo creo que está ahí, está presente como una amenaza y una posibilidad y una amenaza, ¿no es cierto?, para la continuidad del presidente de la República. Pero como te digo, esto va a tener lugar en un escenario en el que también están saliendo otras cosas que hasta ahora no conocíamos. Claro, pero la diferencia es que con él hay el hecho concreto, el dato, el papel, el contrato, la firma. Con los otros yo creo que hay eso y más. Pero hasta que se llegue a aprobar en ese nivel de detalle va a demorar. Y quien maneja la comisión Lavallato es la señora Rosa Bartra. Y mañana hace una conferencia y saca el papelito y dice aquí está y se arma digamos. Y ahora, ¿qué digo? Alianza para el Progreso ya me dijo, sus voceros dicen, van a votar por la vacancia si eso pasara. Vicente Ceballos, que con usted renunció el otro día acá, me dijo, si ese fuera el caso, yo voto por la vacancia. O sea, ya no podría defenderlo. O sea, si hubieran hechos nuevos, ¿no? Hechos nuevos. Debidamente corroborados. Y para eso yo creo que hay que investigar. Ya. Y hay una investigación en el Ministerio Público y hay otra investigación en el Congreso. Ya, pero el Ministerio Público es una vía distinta. Aquí es político y es la Comisión Lavallato lo que tendría que dotar de elementos suficientes para votar una vacancia. Sí. Sigue Rosa Bartra ahí, la actitud no ha cambiado. La Comisión Lavallato, pues, ha demostrado tener sesgo político, ¿no? Especialmente contra los adversarios del fujimorismo. Sí. Y especialmente contra el presidente de la República. Claro. Entonces, y la propia comisión, ya al hacer público estos hechos, esta información proporcionada por Odebrecht, de alguna manera renunció, ¿no es cierto?, a su responsabilidad de investigar. Yo en ese momento dije, oye, ¿para qué lo vamos a hacer público? Son hechos muy graves que merecen ser investigados. Que venga el presidente. Claro. Ahora sí, el presidente no va a poder, digamos, excusarse, ¿no es cierto?, en las disposiciones constitucionales porque va a tener que aclarar esto antes. Claro, es tan evidente lo que se está discutiendo que el presidente no puede dejar de usar. Pero ahora, digamos, ¿qué cosa ha cambiado? La comisión sigue siendo prácticamente la misma, la señora Bartra sigue siendo la presidenta, los decibeles los sigue manteniendo en el tono alto que los tenía, sigue acusando al presidente, en fin, podrían de ahí sacar el argumento perfecto para luego propiciar un escenario político, justamente alentados por el hecho de que no lo sigan mirando a ellos, sino que miremos más al presidente. Es una posibilidad, pero como te digo, eso significaría subvalorar el impacto público que están teniendo, de hecho, las declaraciones de Marcelo Odebrecht, sí, y las que tendrán Barata de acá a ¿cuánto? A un mes. Sí, ¿no? a un mes probablemente un poquito más, de repente. 4 semanas, sí. A fines de... Ya, pero por eso, yo más bien creo que, justamente porque tienen poco tiempo, tienen que jalar la alfombra lo más rápido que puedan. Otra vez avanzar. Me da la impresión, en ese escenario, ¿cuál sería su actitud? ¿De defensa del presidente, defensa de la presidencia? ¿Se abstendría? ¿No votaría? Yo desde el primer momento he señalado, como te decía, en la propia Comisión Lavallato, que eran, digamos, evidencias muy graves. Ajá.
que tenían que ser aclaradas. Claro, pero no damos una vacancia. Y lo sigo sosteniendo, pero que, digamos, había que analizar mínimamente la evidencia antes de darla a conocer públicamente. Y eso no se hizo, pero llevó al proceso de vacancia presidencial express al que me opuse porque me parecía que vulneraba todas las normas. No estaba clarísimo. Creo que entonces exigiremos lo mismo. Exigiremos lo mismo y habrá que atenerse a lo que ofrezca esa evidencia, ¿no? Sí. Ahora, congresista Ginnocos, usted dijo al comienzo de la conversación sobre este hecho que la discusión sobre la vacancia en su momento, que usted bien llama vacancia express, puso a prueba la institucionalidad democrática en el Perú. Pero puso a prueba también al presidente, o sea, en términos personales, o sea, le midió la talla en términos de qué tan estadista era y si es que había entendido o no lo que realmente estaba en juego. Desde su punto de vista, leído así, como oportunidad, ¿el presidente la perdió? ¿Estuvo al nivel, digamos, de lo que en ese momento parecía haber entendido? Bueno, lo que pasa es que era una situación, yo creo, muy difícil, ¿no?, para el presidente, porque lo que él tenía que digamos considerar era que sin los votos del grupo, digamos, liderado por Kenji, él no seguía siendo presidente de la República, ¿no? Ahora, él sostiene que no hubo una transacción y que él venía hablando del indulto hacía tiempo. Y que yo creo que se demoró, porque si estaba tan convencido que habían condiciones de salud para otorgar el indulto, se hubieran podido otorgar antes, y sí, no claro, en una circunstancia como esta, donde más allá de lo que pensara el presidente, parece que obviamente hubo un intercambio, ¿no es cierto? Pero usted sigue teniendo dudas de que hubo un intercambio, porque digamos, más allá de lo que uno podría pensar, la evidencia, lo que se ha podido probar hasta ahora, es que por lo menos hubo, así como había una vacancia express, el intento de una vacancia express, un indulto express, que no calza bajo ningún procedimiento. Digamos, usted conoce bastante bien estos temas y sabe que los estudios, las cosas que hay que hacer para un caso, además que se le va a atribuir a un indulto humanitario, tienen que ver con, digamos, un proceso pues riguroso, que toma tiempo, que se hace. Acá, digamos, no es que de casualidad calzó, lo hicieron calzar, porque yo me imagino que la conversación fue, puede que el presidente efectivamente haya estado pensando esto hace un año, de sacar a Fujimori, pero no lo hizo, pero vio aquí, lo hizo en ese momento, y Kenji lo que le dijo es, ya, este es el momento, los dos nos ponemos a prueba, tú lo sacas y yo te salvo. Ha tenido que ser así, porque si no, ¿por qué se hace coincidir? ¿No? ¿Tiene dudas usted? Claro, ¿y por qué además la necesidad de otorgarlo tan inmediatamente? Claro, por eso, o sea, tan como contraprestación a lo que me acabas de dar. Sí. O sea, ni siquiera dijeron, vamos a esperar que el Papa venga, que se vaya después de eso, como una... No, eso fue, yo te doy la prueba de amor hoy y tú inmediatamente me respondes. Claro, yo no conozco pues esas... pero digo... De esa negociación, lo que yo sí conozco es que cuando se reúne con nosotros Kenji, hay una reunión con la bancada antes de que se inicie el proceso, el día 14. Ya. El proceso de vacancia se inicia el 15. Sí. Y él pide una reunión con la bancada, lo recibimos, no es una reunión pública, pero están presentes todos los congresistas. ¿No? Solo él. Solo él. Ya. Y él ¿Y va toda la bancada? Digamos, como normalmente la mayoría. Ya. Algunas ausencias, no recuerdo quién no estaba. Recuerda que es una bancada que tiene 4 congresistas ministros, ¿no? Entonces, sí, habrían pues unas 10 personas. Ellos no estuvieron, los ministros no estuvieron. 10, 12 personas. Ya. Y él dice que él está en contra de esta vacancia, porque va a paralizar el país, va a poner en cuestión pues la gobernabilidad, y que por razones de interés nacional él votará en contra. Ah, o sea, hay una reunión donde él va y claramente él votará en contra. ¿Y él qué asegura? ¿El suyo? No, y dice que ellos votarán en contra. Ajá. Entonces ahí Vicente le dice, ¿y quiénes son ellos? Claro. ¿O cuántos son ellos? Bueno, son 25 votos, dice. Él dice. Dice Kenji, sí. Son 25 votos. Y Vicente le pregunta, bueno, ¿y a cambio qué?
y Kenji dice a cambio nada. O sea, este es un asunto, repito, de interés, donde esté en juego la gobernabilidad. No queremos que se pare el país, ¿no? Bueno, ese es un dato desconocido, no se sabía de esa tipo de conversación. Sí. Pero, ¿y nadie menciona el indulto? O sea, alguien le pregunta y le dice, oye, ¿esto no es para buscar el indulto a Alberto Fujimori? No se menciona. Ya, o sea, simplemente él dice... Bueno, fue la pregunta bien directa de Vicente, ¿no? Claro, ¿a cambio de qué? Y él dice a cambio de nada. Sí. O sea, no plantea el indulto. En ese momento no, a nosotros no nos lo plantearon. Ya, claro, pero ya el 13, el día anterior a esa conversación, se había iniciado el procedimiento. Claro. Podía haber pasado que ya él había hablado antes con el presidente. Es probable porque se sabe de conversaciones con el presidente. Y que digamos lo que quería con la bancada, ¿no? Era como decir, oye, cuente. Ahora, pero no fueron 25. No fueron 25. Pero fueron los suficientes. Yo creo que lo que quería era dar una palabra de aliento. En ese momento estábamos todos seguros de que no había nada que hacerlo. Yeah. Y claro, con este mensaje, bueno, de repente, ¿no? Ahora, pero lo que no calza en toda esa historia es la actitud y los dichos del presidente. Porque el presidente, digamos, plantea una lógica y un discurso distinto. Dice, ya me di cuenta que esa bancada del frente me quiere sacar, digamos, sin ningún motivo. Antes a mí me habían aconsejado mirar eso con atención, yo no les creí, ahora me doy cuenta que estuve equivocado, debía hacerlo desde el principio, y aquí hay golpe de Estado, aquí hay, o sea, digamos, arma un discurso de esa naturaleza, que podría de repente haberse convalidado con la actitud de Kenji en ese momento también, de que creía lo mismo, ¿no es cierto?, con esta lógica de buscar resguardar la gobernabilidad, pero al final termina dándole indulto a Alberto Fujimori. Eso es lo que, digamos, en qué momento el presidente o cambia o, digamos, juega al pragmatismo total y dice, aquí me salvo, como cuando uno juega a las escondidas, me salvo pero no salvo a mi compañero y se acabó la historia, ¿no? Eso es lo que ha primado en realidad, ¿no? O sea, salvarse él. Salvarse él como presidente de la República, sí. Sin mirar y sin, digamos, siquiera imaginar que podía generar esto en, digamos, la gente que lo apoyó. Tratando de entenderlo, ¿no? Sí. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con la forma como lo ha hecho, ajá, tratando de entenderlo. Sin embargo, él hace varios meses viene diciendo, oye, yo creo que si las condiciones son para un indulto humanitario, yo le otorgaré el indulto humanitario. Claro, el asunto es que no eran para el indulto humanitario y dio el indulto humanitario justo cuando le dieron 10 votos para salvarlo de la vacancia. Entonces, digamos, a mí no me queda duda de que eso ha ido por ahí. Pero entonces el presidente jugaba, mira, me salvo, porque, digamos, quedó mal, digamos, 3 de sus mejores congresistas renunciaron. O sea, yo he conversado con Alberto Borea inmediatamente después de que dio el indulto a Fujimori, y estaba destrozado. Hablé con Pedro Castellano, que actualmente es muy vehemente y apoyó un montón, estaba muy dolido. O sea, digamos, engañó a mucha gente. Ese es el tema. Porque, digamos, si hubiera sido lo otro, un indulto político, sales y políticamente lo defiendes. Yo firmo, yo sé que esto es polémico, yo sé que esto va a partir, yo sé, pero lo quiero hacer porque estoy encima por esto, porque quiero plantearle eso, me he reunido con las víctimas. Había que haberlo hecho antes, ¿no es cierto? Claro. Por eso te decía, yo creo que él se atrasa mucho en esa decisión y la toma pues sin adoptar las medidas que una decisión como esta requería. Por ejemplo, reunirse con las víctimas. Eso, hasta donde yo he sabido, fue una cosa que de alguna manera había estado conversando con usted para facilitar un espacio de reunión con las víctimas. Había cuenta usted, no solo en la campaña, sino tiene una trayectoria de trabajar por los derechos humanos, junto con Alberto de la campaña y otros, yo claramente suscribimos. ¿Y por qué no se reunió con compromisos en el tema de derechos humanos en una ceremonia en la que el presidente no pudo asistir porque viajaba? Sí. Y yo firmé esos compromisos. Sí, sin duda, sin duda. ¿Ah? El propio presidente también ha firmado los suyos. Sí, no, yo sé. Un local de la coordinadora en la misma línea. Y yo le hice saber que había pendiente esa reunión con las víctimas, que era muy importante que las escuchara. Y entonces la decisión fue que la Premier Arauz los recibiera. Ajá. Y entonces las organizaciones de derechos humanos y las víctimas dijeron, nos reunimos con la Premier, que quería abrir, digamos, un espacio de discusión sobre toda la gente de derechos humanos. Encantados de sentarnos con la Premier a esa discusión.
siempre y cuando nos aseguren que también nos va a recibir el presidente para hablar del tema específico. Y eso no se materializó. Y yo creo que ese es un gran error, porque Sí, es pues. importante, digamos, hacer las cosas bien. O si, como tú dices, si no da para el indulto humanitario, entonces justificar un indulto a secas y salir a defenderlo y salir a defenderlo. Digamos, y antes de eso, hablar con las víctimas, decirle a las víctimas que él entiende, que él pide perdón por el Estado peruano por lo que pasó, que él es consciente que Fujimori cometió graves delitos, que eso no queda, va a quedar marcado en la historia, lo vamos a poner en los libros, todo. Pero este es el momento que amerita tal cosa. Digo, estoy pensando en cómo debería haber reaccionado. Y yo le aseguro que en algunos casos, algunas víctimas, siendo eso y habiéndoles ofrecido otras cosas, también, digo, una agenda que es más amplia con los deudos y las víctimas, de pronto hubiera tenido un escenario distinto. Pero lo hace con indulto humanitario, lo hace por debajo de la mesa, lo hace después de salvarse la vacancia. Fujimori sale, se exhibe, digamos, saliendo, se va a una mansión en Surco, digamos, en Monterrico, y las víctimas que dicen, bueno, una afrenta más, ¿no? Sí, sin duda. Eso es lo que ha pasado. Ahora, y Mercedes Arauz es, desde su punto de vista, conveniente que se haya quedado como premier, al margen, digamos, no por ella en términos personales, pero en términos políticos, habiendo sido parte de lo anterior, garantiza que lo que nos plantea como reconciliación ahora lo pueda liderar eficientemente, digamos. Yo creo que ella como digamos, el gabinete queda fracturado. Esa es otra de las consecuencias de la manera como se otorga el indulto, no solo se fractura la bancada, sino también el gabinete, y este queda, yo creo, debilitado y también afectado, igual que el presidente, en términos de credibilidad y legitimidad, y eso le alcanza a ella. Lo que ocurre es que las condiciones para armar un nuevo gabinete con un nuevo premier son bien difíciles. Y yo creo que eso también explica que ella continúe. Pero ¿por qué tendrían que ser difíciles? Porque, digamos, porque había que ir al Congreso a pedir la confianza. Ya, pero al contrario, si tú ibas y ponías un premier, digamos, de peso, y el Congreso te la negaba, cerrabas el Congreso, digamos, ya habías puesto una tarjeta amarilla. El Congreso no se iba a aventurar a no aceptar, creo yo. Pero el asunto es que el razonamiento de mejor pongo a alguien que ya se lleva más o menos con ello y que no pone en riesgo la posibilidad de una censura, me parece que no era para el planteamiento que nos hace. Cambia inclusive el nombre del año por año de la reconciliación, nos plantea un gabinete de reconciliación. Cuando nombra a su ministro, uno ve el gabinete y dice, ¿dónde está el gabinete de reconciliación? ¿O usted cree que este es un gabinete de la reconciliación? Pero, digamos, pensar que se podía recurrir a un gabinete, a un premier de ese tipo, en esas circunstancias, es desconocer los problemas de credibilidad y legitimidad que ese indulto le genera. O sea, ¿usted cree que nadie le atrajo al presidente? Al gobierno, ¿no? No sé si lo intenta, pero digo, en un momento en el que la capacidad de convocatoria del gobierno como consecuencia de eso se había visto seriamente. Claro, pero ¿qué le dice su intuición? Que no le aceptaron otros, tal vez. Es probable. ¿No? Es Eso probable, es lo que puede pero no haber tengo pasado. esa información de si se ofreció. No, yo lo que sí sé es que llamó a otros para ministros en algunas carteras y no le aceptaron. Claro. Claramente. En otro momento, por ejemplo, ayer José Ugaz me dice, hoy día lo repuse en algunos periódicos, que en septiembre hacia finales lo llamaron. A lo mejor aceptaba. Para ser ministro de Justicia, pero le dijeron si él firmaría el indulto a Fujimori, y en septiembre. O sea, digamos, hay una lógica que PPK tenía lo del indulto a Fujimori siempre. Sí, bueno, pero claro, eso es público, ¿no? Si Marisol Pérez Tello se va. Pues no, ya. Se va por eso. Porque, pero después va. En ese momento pero el asunto es que la vacancia hace que lo haga calzar. Sí. Como contraprestación con los votos que le da Keiko Fujimori. Ese es el tema. Ese es el problema político que él no ha sabido superar hasta ahora. Claro. ¿No es cierto? Ahora, ¿va a mejorar la relación del Congreso? Usted dice que no. O sea, los 61 fujimoristas, porque no ha sido 25 lo de Kenji, sino solo 10, son más amigables hoy con el presidente, los ve otra vez. No se creo. tranquilizaron unos días, digamos. Sí, pero no creo que lo sean ni con el presidente, ni con el Tribunal Constitucional, ni con el fiscal. Yo creo que van a regresar a esa actitud de confrontación, entre otras cosas porque se sienten amenazados por las investigaciones contra su propia lideresa. Pero lo cierto es que también tienen menos poder que el que tenían hace
un mes y medio, ¿no? Después de la, la ruptura de esa bancada. Yo creo que se puede hablar de una casi ruptura, ¿no? Sí. Una ruptura, digamos, sí, 10 se han ido. El número 11 estaba saliendo, pero lo hicieron regresar a la fuerza y regresó. O sea, claro, no se sabe cuánto más poder dentro de esa bancada tiene Kenji, ¿no? Cuánto poder de reclutamiento mantiene dentro Keiko. De esos 61 mantiene Kenji. ¿No? Pero tampoco él llega a hablar de 25 colegas de bancada que son afines, digamos, ¿no? Pero lo que sí se ha ido por estos días, logrando con nitidez empezar a ver, es que Keiko tiene la capacidad y la fuerza para retener a los que por lo menos en un segundo momento han querido irse con Kenji. El señor Pariona es muy cercano a Kenji, muy cercano. Es más, muchos lo contaban fijo en los votos contra la vacancia en el primer grupo. Sí. Al final se toma la foto con Kenji dice uno más a los Avengers, y luego él dice, no, Fujimorismo es único y mi interés es Keiko Fujimori, y se regresa. O sea, digamos, ahí efectivamente hay una disputa. Pero supongamos que no hay más de 10. Le salió el negocio político a Pedro Pablo Kuczynski, es decir, 10 en el Congreso, más ¿cuántos son en Peruano por el Cambio los que se quedan? 15, con 25, porque el resto ya no lo va a defender. Con 25 hace la gobernabilidad y sostenibilidad de este gobierno. Difícil. O sea, ya, porque el político tiene que pensar en el día siguiente. Es decir, yo hago, pero gano. Pero si estás a punto de que te corten la cabeza, Claro, pero es la lógica PPK, pues, que piensa que los otros se alinean con él de todas maneras. Segunda vuelta electoral. Se acuerda que Keiko Fujimori siguió con su campaña intensa, y PPK se fue a Estados Unidos una semana, porque dijo, la encuesta decía que todos los antifujimoristas que estaban votando por Verónica, por Barnechea, se iban a alinear con Kuczynski porque no querían. Entonces dijo, ¿para qué? No tengo nada que hacer. Ellos se alinean conmigo de todas maneras. Esta vez pareció lo mismo. Él no le dio valor a los otros. Nuevo Perú, optó por irse. Y eran 10. Imagine que eso votaban a favor de la vacancia. Mataban los 10 de Kenji. Sí, claro. O sea, él no valoró ese lado. Creyó que ya ese estaba ganado de todas maneras. Jugó solo a los 10 de Kenji, ¿no? Digamos, yo creo que en ese momento no había posibilidad de pensar, de calcular así en dijo, las implicancias futuras. Si son más, no importa. Dentro de la lógica en la que él estaba era salvar el pellejo. Sí. Salvar el pellejo. Ahora, el último tema que quiero plantearle, ¿y ahora qué va a ser, digamos, de Gino Costa en el Congreso? O sea, ya va a ser congresista, va a seguir el departamento, pero ya no tiene una bancada. Hay una discusión ahí sobre los no agrupados, es decir, la bancada mixta, por ejemplo, le han cerrado la posibilidad también, no se pueden juntar ustedes siendo distintos o viniendo de distintos partidos. Hay una discusión en el TC sobre eso, pero en fin, ¿cómo se va a ubicar? Nos interesaría juntarnos con ninguna de las otras bancadas. Ninguna. Más bien lo que hay es una afinidad entre los tres que renunciamos de la bancada. De acuerdo. Cada uno, digamos, por sus propias razones y de manera independiente, no es que fue una decisión adoptada. No lo conversaron los tres. No lo conversamos. Pero sí, digamos, hay afinidad entre nosotros, ya lo había al interior de la bancada. No es que fuéramos un grupo ni nada que le parezca, pero digamos, entonces nos hemos empezado a juntar y a constituir una instancia de coordinación, digamos, parlamentaria, una mini bancada. Y en la medida en que tenemos digamos pareceres y percepciones y formas de entender la política y la coyuntura, vamos a tratar de actuar juntos. Y estamos preparando una suerte, digamos, de comunicado público donde ponemos por escrito cuáles son los que serán los principios rectores de nuestra actuación parlamentaria. De esta mini bancada no reconocía formalmente, digamos. Claro, pero igual, digamos, en la práctica que nosotros actuemos juntos. Pero no hay ningún otro de los que sea, hay otros partidos con el que sientan cierto nivel de afinidad. Tenemos afinidad con algunos más que con otros en la propia bancada de Peruanos por el Cambio, pero también en otras bancadas.
¿no? Y lo que esperamos es poder servir para un poco catalizar en torno a estos principios parlamentarios e iniciativas legislativas la mayor cantidad de... No hay posibilidad de retorno entonces a Peruanos por el Cambio. No es algo que estemos contemplando, pero sí quisiéramos tener una relación no va a ser un grupo que va a estar, digamos, petardeando al gobierno, porque en fin... y para eso creo que nos sirven los principios rectores. ¿Y qué dicen estos principios que van a mantener? Mira, son básicamente 7 lineamientos de defensa de la democracia y frenar este intento por copar las instituciones que hoy desde el Congreso, ¿no es cierto? Frenar esta suerte de golpe parlamentario del que hemos hablado. En segundo lugar, integridad pública y lucha contra la corrupción. Vamos a seguir participando en esto activamente. Yo quiero seguir acompañando el trabajo de la Comisión Lavallato. O sea, va a participar, ya no como titular, pero va a ir a las reuniones. A título personal, nada. ¿Y le parece bien la asignación de Giver Violeta, digamos, por el cambio en esa comisión? Sí, bueno, esa es la decisión que han adoptado. Y es una más partidaria, más de otro tipo, ¿no? Más partidaria, sí, y digamos, yo creo que con la idea además de poder defender desde la bancada, no solo la bancada, sino el partido, al propio presidente de la República en lo que se viene, ¿no? Gilbert es una persona de mucha confianza. Claro. El presidente, porque es quien lo viene acompañando. Claro, y el presidente de su partido, ¿no? De hace años. Todavía sigue siendo. Yo creo entonces, defensa de la institucionalidad democrática, la democracia. Tercero es seguridad ciudadana, por supuesto. Cuarto es economía social de mercado. Quinto, todo el tema social, revolución social, reforma del Estado. Y después derechos humanos, ¿no? O sea, ustedes están llevando la agenda que ofreció PPK en la campaña. Buena parte de esos componentes. Yo participé en la elaboración pero lo que quiero decir ese plan. Yo lo escucho y digo, pero eso no es lo que ofreció PPK en julio. O sea, ya da muestra eso de que ustedes han llegado a la conclusión de que el presidente, desde donde está y de su partido, no han sido fieles a esa agenda que plantearon. Nosotros nos parece esa agenda plenamente válida. A ustedes. Por eso la ponemos por escrito. Por vamos a pelear por eso. Pero estoy pensando ya en el presidente, que es presidente, y en su bancada, que todavía es bancada. Y al ustedes plantear esa como agenda, lo que quieren decir es que ya esa no es la agenda del presidente. Daría la impresión. Nosotros nos vamos por la manera como se otorga el indulto y todo eso, pero yo creo que hay espacio para coincidencias con el gobierno y con otras bancadas del Congreso. Yo creo que en cada uno de estos 7 temas van a poder existir coincidencias en función de los temas. ¿Con el fujimorismo también? En algunos, sí, yo espero que en algunos nos pongamos de acuerdo. Nosotros acabamos de aprobar en el Congreso una digamos, ley contra el lavado de activos, evasión tributaria y lucha contra la corrupción. Y hemos tenido 106 votos, ha sido aprobada por unanimidad. Es posible. Es posible. Con Gino Costa, muchísimas gracias. Gracias a con nosotros. Hasta otro momento y que le vaya bien en el Congreso de la República. Gracias. Creo que tienen una agenda que no solo es atendible, sino que creo que hay que respaldar. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, conversar con Gino Costa y viene Pedro Salinas para conversar sobre el Papa, la visita, el sodalicio. Dijo lo suficiente, ha hecho lo suficiente, hay, digamos, un diálogo entre lo que anda diciendo versus lo que anda haciendo sobre, digamos, los graves abusos que se han cometido dentro de la propia iglesia y en particular en la Asociación de Vida Cristiana Sodalicio. Ya regreso. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe
es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las... ¿Qué horas son exactamente? Son las 8:15 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de la pausa. Temprano también cuando hacían los comentarios, y lo habíamos puesto en las redes, está ya en nuestros estudios Pedro Salinas, ustedes lo conocen bastante bien, un reconocido periodista, y la verdad que las redes se han empezado a mover mucho por su presencia, porque digamos, junto con él, hacer una reflexión, análisis sobre varios otros temas, ha sido, creo yo, la persona, y creo que no me equivoco en esto, que de manera muy rigurosa, muy insistente, ha logrado poner sobre la mesa un drama dentro de la propia Iglesia Católica en torno a los abusos graves que a los cuales jóvenes y niños han sido sometidos, y que clara y nítidamente se han expresado en los abusos cometidos en la Asociación de Vida Cristiana Sodalicium, que hace bastante tiempo él viene denunciando, y que claro, digamos, uno se puede entusiasmar o no con lo que dice el Papa, algunas frases que resultan realmente interesantes o importantes en torno a un silencio que ha sido la constante, pero que él tiene elementos suficientes para dudar un poco de que eso pueda haber ido de la mano de hechos concretos, que es lo que necesitamos a esas alturas, y lo hemos invitado justamente para eso. De hecho tiene un magnífico libro que se llama Mitad Monjes, Mitad Soldados, donde cuenta 30 por lo menos testimonios de jóvenes que fueron digamos agraviados y vulnerados de distinta manera, porque no solo los más graves fueron abusos sexuales, pero hubo otros también que son también igual de graves, y que yo recomiendo ustedes puedan leer. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo los días? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Entonces, ya digamos, con la tranquilidad y la distancia un poquito de que el Papa ya se fue hace un par de días, porque digamos, el modo Papa ha sido una cosa que nos ha tenido pues por lo menos una semana, ¿no es cierto? Terrible. Ya entusiasmaban algunos temas, creo que siempre suma que alguien hable de algo que no se habla normalmente, pero en este caso particular sobre los abusos dentro de la iglesia, y en particular el caso Sodalicio, ¿qué cosa crees tú lo que ha pasado? Porque no dijo nada públicamente, lo dijo en el avión al irse, pero frente a una pregunta que le hace, creo que Giovanni Hinojosa de la República concretamente, y es ahí donde da algunos elementos sobre este tema. Antes de entrar a lo que dijo, esta actitud de no decir públicamente lo que pudo haber dicho, ¿qué a ti te refiere de cómo ha actuado la iglesia en los últimos tiempos? Francisco, ¿es más de lo mismo? ¿Matiza un poco? ¿Es distinto? ¿Hay que tener entusiasmo, expectativa? ¿No? Muchas preguntas. ¿Cuál escojo? A ver, en primer término, yo creo que el caso Sodalicio me parece que es evidente, se trata de un tema incómodo para el Papa, para el Papa Francisco, ¿no? Anunciar 8 días antes de su visita al Perú que está nombrando un comisario y está interviniendo la organización, ya era un cálculo político, una manera de ablandar el terreno para venir acá. Con eso yo asumía que efectivamente o hacía mutis para hablar sobre otros temas y dejar zanjado el asunto con ese anuncio, o abordarlo de acuerdo cómo venía el viento. RBC. Lamentablemente para él, el viento le vino en contra por las cosas que ocurrieron en Chile, donde yo estuve. Yo estuve en Santiago poco antes de que arribara el Papa a Chile, y estuve cuando el Papa en Chile da
sus primeras declaraciones en el Palacio de la Moneda sobre el caso de los abusos sexuales. El Papa empezó súper bien en Santiago. Vergüenza y dolor siento frente a los graves abusos en la iglesia. ¿Tú fuiste para en medio de la visita del Papa o fuiste por porque me invitaron para un foro, para participar en un foro sobre este tema, sobre el tema de la pederastia clerical en el contexto de la visita del Papa a Chile y Perú, que era su punto de inicio de sus actividades del año 2018. Una actividad que se organizó que organizó la Fundación para la Confianza, que dirige José Andrés Murillo, quien, dicho sea de paso, es una de las víctimas del cura Fernando Caradima. Entonces, en ese contexto yo estaba ahí. Y cuando el Papa estuvo en el Palacio de la Moneda, yo vi esto desde el hotel, ¿no? Sus declaraciones en vivo, y me sorprendió positivamente. O sea, ¿te pareció? Dijo, oye, qué bien el Papa ojo, encarando en Chile, además. Toda la prensa en Chile estaba también como acá, en modo Papa. Pero, o sea, era una cosa impresionante. Pero, ¿qué ocurrió en Chile? A la 1:40, en la misa que da el Papa en el Parque O'Higgins, donde se esperaban 500.000 de personas, pero fueron la mitad, ¿no? El Papa termina celebrando, y la prensa se da cuenta, con los obispos de Fernando Caradima. Fernando Caradima, para quienes no saben, es el caso de pedofilia clerical más emblemático que hay en Chile, ¿no? Se trata de un cura de una parroquia que se llama El Bosque, de una comuna o un distrito que se llama Providencia, que es una suerte de barrio pituco, y que durante 50 años regentó esta parroquia, y gracias a que las víctimas hablaron, se supo de los abusos sexuales y psicológicos y físicos que padeció esta gente que estuvo bajo su cuidado, ¿no? Entonces, Caradima tiene 4 obispos, que son Arteaga, Valenzuela, Barros, Miroslav, no sé cuántitos, tiene un apellido croata difícil de pronunciar, y Juan Barros. ¿Por qué es más célebre Juan Barros que el resto? Porque Barros fue designado por el Papa Francisco como obispo de Osorno, que es una ciudad que queda a casi 1000 kilómetros al sur de Santiago. Se trata de un pueblo modesto, ¿no? Pero muy católico. Y la gente de Osorno, que es liderada por un joven que se llama Juan Carlos Claret, que es súper católica, no quiere tener a un obispo encubridor de pederastas. Claro. Porque si bien es cierto, claro, como dice el Papa, no hay pruebas contra él. Nadie está diciendo que Juan Barros sea pederasta, ¿no? Porque efectivamente sobre eso no hay elementos, no se conocen casos. Sí, sin duda. Yo he seguido muy de cerca el tema, el caso chileno como el caso mexicano, cuando estaba haciendo las investigaciones sobre el sodalicio en el Perú. Y claro, no hay casos sobre Barros, pero hay decenas de testimonios que lo señalan a él como parte de esta corte, este séquito que seguía a todas partes a Caradima. Hay testimonios de gente que ha visto besándose, ¿no?, a Barros con Caradima, y otros testimonios que señalan a Barros cuando Caradima entraba a su pieza, a su habitación, con menores de edad, para hacer de campana. De acuerdo, o sea, no es alguien que no investigó, que no profundizó en una denuncia, sino que encubrió claramente, que sabía, conocía, vio y participó probablemente. Es como los otros. Exacto, como los otros, son 4. Son 4. Entonces, cuando la prensa ve a... O sea, el Papa dice una cosa... O sea, todo bien cuando dice que se avergüenza. Luego... Y aparece rodeado, porque además todos querían su foto con el Papa, ¿no? Y Barros era el que más quería acercarse. Barros había estado en los últimos meses escondido bajo una mesa porque nadie sabía de él, hasta que aparece celebrando con Francisco, y ahí se arma el tole-tole,
¿no es cierto? ¿Y los obispos eran Barros y estaban nosotros también? Claro, los 4. Claro, o sea, no, la prensa los ha perseguido para sacarle 4, declaraciones y ahí han corrido. Claro. A Barros sí lo llegaron a agarrar, porque además era, como te digo, el principal. Al encuentro que te comenté, este foro en Santiago, organizado por la Fundación para la Confianza, que dirige José Andrés Murillo, estaba presente, por ejemplo, la parte de la gente que se había desplazado desde Osorno hasta Santiago para manifestar sus protestas con sus cartelones, y todo súper pacífico. Es verdad que hubo un grupo de gente que todavía no ha sido identificada, que se puso a quemar iglesias. Sí, que se generó. Pero eso no lo justificaba a nadie. De acuerdo. En cambio, la gente de Osorno tenía todo el derecho de protestar para que le cambien al obispo, que es algo tan sencillo de hacer. Es más, cuando yo he llegado, se acababa de revelar una carta firmada por el propio Papa Francisco, no negada por el Vaticano ni por la Conferencia Episcopal, dirigida a la Conferencia Episcopal, en la que el propio líder católico ponía a consideración de la Conferencia Episcopal la posibilidad de darle un año sabático a Barros por este tema de Caradima. Entonces que no me venga el Papa con que él está muy seguro de que Barros está limpio. No, pues, digamos, él ya sabía que iba a haber esa reacción y prefería, digamos, sacarlo un poco para evitar que tuvieran estos encontrones con Barros. Así es. ¿No es cierto? ¿Y qué ocurrió al final? En Iquique lo que pasó en el Parque O'Higgins fue catastrófico para la visita papal en Chile. Sí. En Iquique terminó de meter la pata hasta los correjones. Por las declaraciones, pero Exacto. También por la ausencia de la gente a la reunión que él propició, que era bastante menor de la que habitualmente reúne. Justamente por eso. Y eso se debe a que en Chile, en los últimos años, a raíz del destape del caso Caradima, que sigue siendo un escándalo todavía, se han ido descubriendo muchos más casos. La prensa chilena y la sociedad santiaguina, para comenzar, fue muy susceptible con este tema, porque Chile era un país bastante católico. Muy conservador, ¿no es cierto? Y muy conservador, claro. O sea, era ultra católico. De eso, todas las organizaciones católicas ultraconservadoras están ahí. Sí. Ahí está el Opus Dei, Legionarios de Cristo, Comunione Liberazione, Schoenstatt, Sodalicio. Todos están ahí. Solamente para que nuestros oyentes sigan. En Chile, no sé creo que ya se superó eso. Hasta hace poco la gente no se podía divorciar. Solamente decir como sociedad, los conservadores que son, si te casaste hasta la muerte, se acabó. Era el país más conservador de la región en ese sentido. Sí, la famosa película La Última Tentación de Cristo, que fue vetada porque humanizaba a Cristo y a los chilenos les pareció que eso atentaba contra Cristo, que llegó hasta el sistema interamericano y bueno, ahí se revirtió. Pero ahora, todo esto ha cambiado desde el destape del caso del cura pederasta Fernando Caradima, y además que se han comenzado a encontrar otro tipo de casos que han sido sumamente escandalosos en diferentes órdenes religiosas, en los curas, porque la prensa está súper sensible y la investigación ya ha ido a ver dónde hay curas, dónde hay organizaciones, y vamos a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, está el caso del padre Christian Precht. Christian Precht, para que tengan una idea, tus oyentes, es una suerte de Gastón Garatea, ¿no? Ponte en la imagen de Gastón Garatea, solamente que tenía además una fama de un cura militante, beligerante, que en la época de Pinochet luchó a favor de los derechos humanos. De acuerdo. ¿No? Premios, Premio Nacional a los Derechos Humanos y esas cosas. Y Christian Precht, de pronto le comienzan a encontrar también una serie de casos de abusos sexuales a menores de edad. Y ahora están con el caso de los hermanos maristas, donde eso sí. Empezó con un caso y ahora se han multiplicado por una docena y siguen apareciendo. Entonces, eso ha suscitado que la credibilidad y la falta de fervor religioso se haya, digamos, diluido, digamos, exactamente, porque justamente hay una desconfianza. Ha habido un impacto
serio en torno a la credibilidad de la Iglesia en Chile, debido a que la Iglesia no ha combatido la pederastia clerical como debe. No, y hay que decir que Chile, digamos, es un país que por un lado es mucho más institucionalizado que el Perú, donde creo que se ha avanzado más en el ejercicio del derecho ciudadano, y la gente es mucho más consciente de que es un problema social, ¿no es cierto? No es el problema de las víctimas frente a su problema, sino es de la sociedad frente a algo que los afecta. Todo eso en Chile es muy marcado. Yo me he quedado sumamente impresionado, gratamente impresionado, porque dije, ojalá tengamos un poquito de eso, algo se nos contagie. Y los jóvenes, ¿no es cierto? Que los niveles de movilización que han tenido los jóvenes en temas, digamos, tan fundamentales como educación por los últimos tiempos, realmente expresa el nivel de conciencia que la gente tiene sobre estos temas. Ya, bueno, entonces, ese punto de quiebre, digamos, del caso Caradima, Juan Barros, se le volteó la tortilla, se le lavó la fiesta al Papa en Chile. Se lavó la fiesta. Ya, de acuerdo. Pero de cara al Perú, entonces tú tenías a un Papa Francisco que nombra al comisario en el caso de Sodalicio, habla de esto en Chile, le va mal por estas cosas que tú has dicho, pero hasta ahí, sumando lo del comisario más lo dicho, podría ser, de cara al caso Sodalicio, digo, una cosa como un anuncio todavía por ver hasta dónde puede llegar, pero interesante, ¿no es cierto? Pero hubo un detalle. ¿Cuál? En la visita del Papa al Perú, que lamentablemente, como la prensa estaba en modo Papa, sí, pues, no reaccionó como en Chile, que fue más grave que lo ocurrido en Chile. Lo del obispo de Piura, dices tú. Exactamente. Ya. El arzobispo de Cuéntanos Piura un poquito, Tumbes, yo lo he mencionado acá, pero tú tienes más detalles. El arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, dio él, siendo el anfitrión Monseñor Cabrejos en Porque Trujillo, era en Trujillo y no en Piura, así es, el que dio la bienvenida al Papa. Dio el discurso de honor al Papa, un obispo del Sodalicium, miembro de la generación fundacional, o sea, él, con Germán Doig, Jaime Bertel, Alfredo Garland, entre otros, son quienes crearon con Figari esta cultura de abuso de poder en esta institución vertical y totalitaria, ¿no? Entonces, él es corresponsable de las cosas que han ocurrido en el Sodalicium con estos abusos de poder, maltrato físico, maltrato psicológico, y que han tenido como corolario, en algunos casos, el abuso sexual. Y su comportamiento, digamos, durante toda su trayectoria en Sodalicio, frente a esto, que no es que se acaba de enterar que esto se cometía en Sodalicio, siempre ha sido que encubridor, o sea... Sí, además, la primera denuncia contra él en el año 2000 la hace José Enrique Escardó, y es el primer jerarca sodalite en ser señalado. Él, además, en el último año y medio, ha sido implicado en 2 investigaciones periodísticas, una de Al Jazeera que dura como 30 minutos y que la pueden encontrar en YouTube, ¿no? Sobre tráfico de terrenos y colusión con la banda La Gran Cruz. Ya, esto hay que contarle porque el Sodalicio también, Pedro, para nuestros oyentes, si bien es cierto, tiene un componente, digamos, que por lo menos apantalla o aparenta ser religioso, y sabemos que tiene estas prácticas, pero digamos es centralmente económico también. Es una corporación económica con muchísimo dinero. Y tiene unos terrenos en Piura, en esa zona, que están en disputa y que él ha estado metido en este... Claro, el señalamiento ahí. La otra investigación a la que hacía referencia es una de el periodista trujillano Charlie Becerra, que acaba de publicar un libro con Aguilar que se llama El origen de la hidra, que se lo recomiendo porque es buenísimo. Ya, bueno, no lo voy a ver. Ya. En este caso, la Gran Cruz lo que hacía era invadir terrenos, hacerse de ellos, y luego a través de toda una mafia de papeleos y trámites, a la Orellana, sí, digamos, sí, le daban los papeles de propiedad a ellos, y estos se los vendían a las empresas que tenía el Sodalicium en Piura, ¿no? Básicamente las 2 investigaciones van matices más, matices menos, apuntan a lo mismo, y el hombre clave en esta operación era José Antonio y ese es el que le dio el mensaje de salud y bienvenida al Papa. Entonces, en ese instante dije, acá se romperá el modo Papa como ocurrió en Chile. Claro. Pero no. Pues, claro. Acá no por lo que conversábamos nada. antes, pues acá la gente estaba en otra cosa, ¿no? Pero nada, sí, o sea, sí. Entonces, y el Papa los conoce. Perfectamente. Porque, a ver, otra cosa que hay que decir es que el Sodalicium
tiene presencia, sí, en Perú, que es su país de origen, pero también está en el Ecuador, también está en Colombia, también está en Chile y está en Argentina. ¿Por qué está en Argentina? Porque el arzobispo de Buenos Aires, de los años 2000 algo, inicios del 2000, Jorge Mario Bergoglio, los invita a fundar en Argentina. Él mismo va al aeropuerto a las 4:30 de la mañana a recibir a la primera comisión del Sodalicium, que estaba integrada por el sacerdote Luis Ferrollaro, quien, dicho sea de paso, tiene algunos temitas también en el Tribunal Eclesiástico por toqueteos. RBC. Oscar Tocumura, que termina siendo un amigo en la vida, digamos, real de el Papa Francisco, ¿no? Tocumura aparece en la investigación periodística, mitad monjes, mitad soldados, con las siglas TK, y era una suerte de torturador de Guantánamo cuando fue formador en San Bartolo. Y no solamente eso, Tocumura fue el que encubrió durante un año entero en una de las casas de formación que tenía el Sodalicium en San Bartolo al pederasta serial Jeffrey Daniels, que fue finalmente encubierto por toda la institución durante 3 años, y le facilitaron su salida para que se largara a los Estados Unidos, donde vive actualmente en Illinois. Y ese Tocumura es pata o amigo cercano a Francisco. Sí, pon Oscar Tocumura, Papa Francisco, y lo vas a ver ahí, digamos, en fotos, igual que Ferrollaro con el Papa. O sea, entonces hay una relación amical entre Francisco y el Sodalicium que es innegable. Ya, de acuerdo. ¿No? Y entonces Eguren ahí, él sabía no era una perfectamente, sorpresa, pues. O sea, no era una sorpresa. No sé, otro monseñor que es de otra congregación. Él sabía perfectamente. Perfectamente. Además, Norberto Strootman, el nuncio apostólico Nicola Girasoli. O sea, no puede ser que nadie le haya dicho, por si acaso, Santo Padre, eso dálita. No, sí, o sea, yo conversé otro día acá con Pedro Barreto de Huancayo, ellos saben. Saben, pues, perfectamente. Entonces, que no me digan, no, pero que de repente no sabía. Sí sabía, sí sabía. Y ahí eso ya te pareció a ti que era una pésima señal. Pésima señal, no hablas, y finalmente yo esperaba que en Lima, a ver, era, ¿no? Para mí ya el momento, porque en Puerto Maldonado no lo iba a hacer, en Trujillo me llevé esta desagradable sorpresa que ya era contradictoria con ahí claramente no lo iba a hacer, porque si no tenía que haber mirado la cara de Eguren y decirle ahí está el problema, pero no lo iba a hacer ahí. Así es. Y a Lima dijiste tú. Entonces en Lima dije, de repente. Y a una mención, digamos. ¿no? Aunque sea una mención, nada. ¿no? Tampoco me sorprendió así grandemente, simplemente dije, ok, acá o la hace o no la hace. No la hizo. Y de pronto ya camino a Roma, en el aire, suelta unas divagaciones medias difusas, poco claras, que poca gente ha entendido. ¿Tú entendiste lo que dijo o no? Me costó. Al día siguiente leí 3 periódicos para saber una, porque claro, por un lado hay toda una lógica que armó dentro de la iglesia de cuál es el proceso de Figari. Después dijo que la iglesia, que la justicia ya está viendo el caso y que ahí parece que no le va, en fin, no sé, pero ¿qué dijo? A ver, traducción. ¿Cuál es la traducción oficial? Bueno, yo lo tuve que escuchar hasta 3 veces para tratar. Porque primero se hace un rollazo sobre la corrupción. Yo tengo 7 años en este tema y me costó entender al Papa qué cosa estaba diciendo, ¿no? Porque más da la impresión, disculpa Pedro que te interrumpa, que cuando da esta declaración, que es a propósito de una pregunta que le hacen, directa, él agarra y hace toda una elucubración, una definición, un desarrollo conceptual sobre la corrupción, largo, y dice que la iglesia también ha estado eso, y que hay un libro que se llama Pecado y Corrupción y todo, y esto entra, le da pie para hablar sobre el caso Sodalicio, y bueno, pero y entra en un discurso enrevesado, gaseoso, que fue difícil de interpretar. Pero la actitud, digamos, para tocar el caso, ¿qué te dice de él? Como que no quería hablar de eso, como lo pusieron en apuros, y mientras hablaba de la otra cosa, lo que trataba era de elaborar qué voy a decir sobre y ese tema. Pero de lo que dijo concretamente, porque los medios dijeron, el Papa dice que un mes se resolverá el caso Figari. La otro titular fue... Bueno, su objetivo se cumplió, porque yo he hablado con gente ilustrada, ¿no?
que está convencida de que, oye, pero qué bien el Papa por lo que dijo, ¿no? Sí. O sea, en un mes resuelve el asunto, ya Figari está con el dedo para abajo. ¿Y no es así? No. O sea, porque yo dije, yo frente a eso dije, ya. O sea, esta anuncio 8 días antes de que venga al Perú, ya suponía que había un cálculo político ahí. Sí. Porque el Vaticano se pronuncia el 30 de enero del 2017 y ya emite entonces una sentencia contra Luis Fernando Figari y cierra el caso Sodalicium. Además habla de una investigación de 6 años, que es mentira, es un documento vaticano de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, que arranca en su primer párrafo mintiendo. Ajá. Porque no hubo tal investigación. Sí. Se demoraron 6 años, sí, pero no hablaron jamás con las víctimas. O sea, digamos, claro. Lo elemental. Porque te digo, porque yo hablé con las víctimas después de conocido. Y nunca las citaron para. Nunca me dijeron, Pedro, nunca me llamaron, nunca me pusieron un correo electrónico, nunca me pusieron ni siquiera un WhatsApp, teniendo todos mis datos, porque todos han mandado sus testimonios con firma de notario. Claro. Al tribunal eclesiástico, y el tribunal eclesiástico se los ha mandado a esta congregación. Digamos, si no tenían la voluntad de llamarlos, por el hecho de que habían recibido comunicación de ellos, por lo menos tuvieron que tener en cuenta lo que decían a través de estas cartas. Claro, no hicieron nada. No hicieron nada. ¿Y qué sacó el enero del 2017? Para comenzar, se sorprenden de la actitud anómala, así dicen, de la prensa peruana ante este caso. O sea, ¿les parece así que... O sea, que el problema es la prensa y no el problema son ellos. Esa siempre ha sido la posición de la Iglesia desde que yo he escuchado, por ejemplo, a Juan Pablo II. Siempre le echaba la culpa a la prensa. Nunca habían pederastas. Era la prensa que hacía escándalo y sensacionalismo con estas cosas. Esa es la lógica de que perdone el hecho, pero no el escándalo, más o menos. Y literalmente, esta sentencia, avalada por el propio Papa, dice, provocando la desorientación de la opinión pública, causando escándalo entre los fieles. Ajá. ¿No? Y habla de cuando designaron a Monseñor Fortunato Pablo Ursay, si te acuerdas, era el obispo de Chota, que declaró a RPP que no iba a entrevistar a Figari, que no iba a entrevistar a las víctimas y que no iba a leer la investigación periodística y que solamente iba a tomar lonchecito con los sodalites en sus comunidades, cuando tenía un mandato clarísimo de investigar, ¿no? Este documento además a las víctimas las llama cómplices y a los delitos y crímenes, porque eso es delitos y crímenes sexuales de Figari, los llama actos pecaminosos, o sea, algo que en una confesión, digamos, se resuelve, pero no. Digamos, 20 Padre Nuestro y 10 Ave María se resuelve. En un tris. Pero ya para ir al tema, la sentencia concluye que esta es la sanción, el castigo. Que no se confunda, la gente que se esté enganchando la sentencia con Pedro Salinas sobre la sentencia Figari. Pero escuchen ustedes, porque yo la vez pasada conversé con Pedro y algo de esto me contó, pero escuchen ustedes la sentencia. Primera cuestión, Figari no será expulsado de el Sodalicio. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Sí, debe haber querido cortar la vena, Figari. 2. Figari no puede regresar al Perú, se va a quedar en Roma. Castigo. Ese es su infierno, vivir en Europa. Increíble. Siguiente cuestión. El Sodalicium tiene que designar a una persona para que esté atento a las necesidades del señor Figari. O sea, que la atienda, un personal expreso para que le dé todo lo que él quiere. Un sirviente. Siguiente cuestión. Figari tiene prohibido conceder a los medios de comunicación cualquier declaración. O sea, no quieren que hable. O sea, digamos, pero como si antes hubiera hablado. O sea, ver películas, series, televisión. Pero además le dan el AM el gusto, porque él en la vida pues, va a dar una entrevista a alguien que le pregunte sobre estas cosas. O sea, están en realidad formalizando lo que ha sido su comportamiento de no hablar sobre estos temas. Y por último, correrá a cargo del Sodalicio toda carga necesaria para asegurar al señor Figari un estilo decoroso de vida. O sea, las facturas se dan para Sodalicio con un estilo decoroso de vida. Sí, pues, y increíble. Figari vive como un pachá, como un rey. ¿Esto qué ha pasado? Figari apeló a esta sentencia. Entonces, a eso se ha referido el Papa, que eso tiene ya un año de digamos de litigio,
Y esto es lo que se va a conocer probablemente antes de un mes y probablemente... Ya, pero espérate, esas que, digamos, la gente puede creer, de verdad, como hemos estado también intercambiando algunas... que piensa que es broma. Va a pensar que esto no es la sentencia, bueno, es la sentencia que le dieron. Sí, es una burla. ¿Y eso qué ha pasado? Sí, o sea, sin duda es una burla, no, ya, ¿no? Pero lo que quiero decir una es, farsa. Formalmente es la sentencia que ellos han dado. Sí, claro. Eso que pasa, tiene un trámite, ha ido a una apelación. No, esto lo ha apelado Luis Fernando Figari, o sea, ni siquiera con su abogado, lo que claramente le convenía, ha apelado. ¿Qué quería? ¿Tú recuerdas las imágenes de la mula en la que Paolo Ugas le preocupa está frente a Figari? Figari está flanqueado por dos personas. Uno es su abogado Armando Lengua Balbi, ¿no es cierto? Está viendo los temas ante el Ministerio Público. Y hay otro que es un abogado colombiano, un abogado especializado en derecho canónico. Sí. Entonces, por ahí han apelado esta sentencia, porque Figari, como Fujimori, pues quiere gritar soy inocente, ¿no? Sí. Pero claro, el Papa dice, pero lo más probable es que el resultado sea desfavorable para él. Claro, entonces va a decir, su apelación va a quedar en nada y ¿qué va a ocurrir? Se reafirman esta sentencia. Regresa a la situación anterior, que es esta sentencia. O sea, van a salir con severidad de decir, no aceptamos su apelación, se confirma lo que dijimos en primera instancia. Exactamente. Y eso que ha reído Pedro Salinas es lo que se había dicho en primera instancia. Exactamente. Eso es lo que aparentemente va a pasar. Increíble. Y respecto del comisario... Sí. Pero no tiene malos antecedentes, porque me han dicho que es una persona de Colombia, que vive en una zona muy compleja, donde ha tenido mucha presión de algunas empresas y ha logrado pararse bien. Esa fue la primera aproximación que yo también tuve, y ya me han dado otras referencias. Esa es la que yo me he quedado. ¿Cuál es? Ya. Tengo que terminar, porque estaba ahí, pero ya. Mira, todos los antecedentes sobre comisarios que han intervenido, instituciones como el Sualicium, no han hecho nada. Han cambiado algunas cosas para que no cambie nada al final. El caso más gráfico sobre este tema es el de los Legionarios de Cristo, que es una institución mucho más importante que el Sualicium, con mucho más plata que el Sualicium y con un fundador más monstruoso que Luis Fernando Figari. Y ahí no pasó absolutamente nada, y le pusieron al cardenal Top Velasco de Paolis y pusieron 3 vicecomisarios. Acá han puesto al colombiano Londoño y al cardenal Tobin, que ya estuvo antes y no hizo nada, y que ahora va a ver cómo manejan el tema de la plata, ¿no? Y ya para terminar, Alonso Ramos de Hildering en sus 13 entrevistó a Londoño, y Londoño le dijo: mira, me ha agarrado de sorpresa esta cuestión. Segundo, no tengo ninguna experiencia en esto. Tercero, no tengo tiempo. Entonces iré pues al Perú, calculo unas 3 veces al año, ¿no? Ya, para ir como... O sea, ¿y tú crees que eso es serio? ¿Esa intervención es seria? No, es que yo tenía la idea anterior de mi conclusión, todo esto es una farsa, para decirlo así con todas sus letras. ¿Qué te haría cambiar de opinión concretamente con una decisión que pueda venir del propio Francisco o después de este comisariato? Primera cuestión es decir, a ver, Figari durante 40 años actuó solo, o sea, él hizo todo lo que se sabe que hizo solo, o sea, no tuvo cómplices, no tuvo secuaces, no tuvo compinches. O sea, Jaime Bertel, que es el sobrante más importante de la institución y que se las sabe todas, y a que le consultaban todo, no tenía idea de lo que estaba pasando, o sea, no encubrió nada, no fue un protector, un apañador. ¿Dónde está Bertel? Está en Colombia ahorita, porque a todos los que están denunciados ante el Ministerio Público los han sacado. En primer término, José Antonio Uguren Anselmi formaba parte de esa acusación, y la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, que fue sancionada por archivar el caso por indolente e incompetente, lo sacó de la denuncia, porque nos dijo: ¿cómo se les ocurre denunciar a un obispo de la Iglesia Católica? Increíble. Y tenía un crucifijo y una virgen al costado. Y lo sacó, y gracias a eso, cuando se ha reabierto el caso, ya Eguren estaba fuera del por asunto. Eso ahora sale pesada la vida. Claro, por supuesto. Qué terrible. Y nada, entonces eso me haría cambiar de opinión, que efectivamente disuelvan la organización, que vendan todo, que reparen a las víctimas, y quienes tienen verdadera vocación a la vida religiosa, porque hay mucha gente buena ahí, se refunde y que haga una cosa nueva, y para que el día de mañana no digan mi fundador fue un pederasta, ¿no? Terrible. Ojalá fuera así, pero digamos, pues, me voy con más dudas que... Me preguntan qué cosa me convencería. No, pero está bien, yo también creo que eso debería pasar, ¿no? Pero por lo que me has contado en la conversación,
bueno, digamos, pocas expectativas me quedan al respecto. Pedro, muchísimas gracias. No, gracias, Glatzer. Pedro Salinas ha conversado con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:49 de la mañana, estamos ya en la parte final del programa. Ha venido a visitarnos Santiago Gastañaduy, que ustedes deben recordar, fue congresista de la República por el Partido Nacionalista. Ha sido, no es formalmente abogado de Ollantumala y Nadine Heredia, pero entiendo que es parte de un equipo que colabora con el expresidente y su esposa en los casos vinculados a los temas por los cuales ellos están en una prisión preventiva, que yo en más de una oportunidad he dicho que no me parece que es correcta, pero esas son las circunstancias. Ellos han apelado esa prisión preventiva en una segunda instancia, han ido en casación a la Suprema no les ha querido admitir eso y entiendo que van a ir ahora al Tribunal Constitucional, que es una vía a través de amparo que me parece que la que van a seguir. Señor Gastañaduy, gusto saludarlo, buenos días. ¿Qué tal, Gracias? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias Solamente por la oportunidad. no, al contrario, para comenzar con esto último que acabo de mencionar, ¿cuál es, digamos, el estadio legal del presidente Humala y Nadine Heredia? No dejar a la investigación, porque ahí, ojo, tampoco hay acusación y han pasado ¿cuánto tiempo? 3 años casi, ¿no es cierto? De la investigación ya se van a cumplir 3 años, con lo cual demuestra que se está violando lo que se llama el debido proceso, el plazo razonable, ¿no? O sea, imagínate estar sometido a una investigación durante 3 años, creo que tampoco se puede permitir en un Estado constitucional de derecho, en una democracia, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera falencia. La segunda, que ya se va a cumplir también 7 meses de la prisión preventiva, tanto el expresidente como su esposa, y no hay acusación. Entonces, pese a que el Ministerio Público dijo que en diciembre salía la acusación, no nos hemos acordado de eso. Mira, no, yo creo que... ¿O se entendió mal? Si tú te acordarás, Glatzer, cuando salió la prisión preventiva, el fiscal de la Nación dijo públicamente que el fiscal Juárez Satoshi ya estaba estructurando la acusación. Sí, mira, ya han pasado 7 meses y hasta ahora no vemos esa acusación, con lo cual también hay otra violación al debido proceso, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un cúmulo de violaciones del debido proceso, además de la libertad individual. Lamentablemente en el Poder Judicial no hemos obtenido justicia. Por eso hay un habeas corpus que ya está en el Tribunal Constitucional. Entendemos que en las próximas semanas se debe estar señalando fecha para el aviso de la causa y después lo estará resolviendo. Y ahí creo que habría que hacer... ¿Qué se pide concretamente ahí para que nuestra gente sepa? Sí, acá en el habeas corpus lo que se está discutiendo es justamente la detención preventiva. La libertad, es decir, que no se cumplen todos los requisitos para que esta... ¿Cuál es el derecho fundamental afectado, alegan ahí ustedes? Aquí el derecho fundamental es la libertad individual, ¿no? La libertad que digamos que tiene todo investigado para llevar a cabo su proceso en libertad, porque hay un principio constitucional y es el de presunción de inocencia. Por lo tanto, la regla es que tú lleves tu investigación, tu proceso penal en libertad y no, digamos, con detención preventiva. La excepción es la detención preventiva, por eso la norma procesal penal es escrupulosa al señalar justamente los requisitos, y un requisito fundamental es justamente el peligro procesal, cosa que no se ha evidenciado hasta el momento. Entonces yo creo que acá el Ministerio Público y el Poder Judicial, más que todo por una presión mediática, es que ellos han decretado que la detención preventiva, lamentablemente no hemos obtenido justicia en el Poder Judicial, por eso es que hay un habeas corpus que va a ser resuelto en el ahí la actitud de la Corte Suprema, de mi punto de vista, fue inadecuada, porque lo que debió hacer es aprovechar la oportunidad para de una vez por todas resolver
los lineamientos y criterios sobre la prisión preventiva, que se está dando de una manera, yo diría, ojo, a esto no puedes, de repente no es muy popular, pero es real, muy abusivo. O sea, la prisión preventiva es para casos excepcionales. Claro. Y ahora se está dando casi como regla. Pero en además, fin, ¿el tribunal cuándo discute esto? Permíteme, para recordarle un poco, la Comisión Interamericana en 2 informes ha señalado que en el Perú la regla es la detención preventiva. Sí. Y ha señalado que acá lo que debe proceder es que todas estas personas sean investigadas y juzgadas en libertad, con lo cual ya hay un jalón de orejas al Estado peruano. Ahora, entendemos que el TC debe estar señalando fecha para la vista en las próximas semanas, pero también el TC, si uno repasa sus resoluciones, del 100% de los habeas corpus que se presentan ante el TC justamente por detenciones preventivas decretadas por el Poder Judicial, y las llega a considerar un 99%, es decir, sí. el 1% son admitidas, es decir, el grueso de los habeas corpus son rechazados. Entonces sí. Yo creo que el TC, como guardián no solo de la Constitución, sino también guardián de los derechos fundamentales, debe pronunciarse, aprovechar este caso justamente para dictar los lineamientos y para que el Poder Judicial en todas las instancias y en todo el Perú señale que la detención preventiva debe ser la excepción. Los jueces cuando resuelven no deben resolver mirando la televisión, escuchando la radio, leyendo el periódico, deben resolver justamente de cara en la defensa de los derechos fundamentales, porque el primer guardián de los derechos fundamentales ante una situación como esta debería ser el juez. Pero lamentablemente en el Perú los jueces son muy proclives a dictar detención preventiva. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión al TC, que aproveche este caso para señalar cuál debería ser los lineamientos para que los jueces dicten detenciones preventivas. Pero digamos, ellos que celebran las prisiones preventivas cuando son los otros que están en apuros, deben estar un poco preocupados, porque lo que Odebrecht acaba de decir, lo Barata puede decir, puede poner en riesgo a otros líderes políticos, a quienes, si se sigue la misma regla, ¿cree usted podrían terminar en la misma situación? Mira, yo creo que si la justicia es igual para todos, si Barata confirma la declaración de Marcelo Odebrecht que habría financiado la campaña de Keiko y de Alan García, deberían seguir la misma suerte, ¿no? De Nadine y de definitivamente, porque se entiende que la justicia es para todos, porque acordémonos que en nuestro caso lo que se investiga son aportes de campaña. Acá no se están investigando actos de corrupción. Sí. Entonces yo creo que acá si creemos que la justicia es igual, también debería declararse que la detención, aunque nosotros también prima facie consideramos que no debe ser la regla. Para nadie. La regla, no, yo creo que lo que debería haber sido es que ninguno de los que están inmersos en ese tipo de casos deberían estar en prisión preventiva si es que no amerita el hecho de que quieran fugarse o tengan posibilidad de obstaculizar la justicia. Sobre todo clase cuando existen otras medidas que pueden conseguir la misma finalidad, por ejemplo, salida, que vayan a firmar mira, de repente ya no 30 días y que vayan todas las semanas, claro. O de repente incrementarles la caución, es decir, tenemos instrumentos legales para que las personas estén sometidas a una investigación. Yo creo que ha sido abusivo, desproporcionado. ¿Y cree que el TC lo va a revertir? Que el Poder Judicial haya tomado esa medida. Como te digo, si seguimos la pausa, o digamos que la jurisprudencia del TC, lo vemos complicado. Yo creo que el TC debe digamos, examinar el caso y dictar, digamos, con efectos generales cuáles son los requisitos para una detención preventiva, de tal manera que la detención preventiva sea eso, sea la excepción y no la regla en las investigaciones judiciales. Doctor Santiago Castañeda, tengo que terminar. Quería preguntarle sobre lo que ayer se ha conocido ya de Marcelo Odebrecht, que no es una novedad en el caso, sobre todo de Ollantumala, pero con todos dice, y yo tengo la certeza de que se le dio, pero pregunten a Barata. En el caso de Ollanta dice, con ese sí no le pregunten a nadie porque yo autoricé que le dieran. Claro, porque acuérdate que dentro de lo que ha señalado el propio Barata, el propio Marcelo Odebrecht, dice que esto provino de un pedido del PT, del Partido de los Trabajadores del presidente Lula. Entonces, a partir de ellos es que ellos financian. Pero lo que debe quedar claro, por ejemplo, en esta propia declaración, es que el partido nunca solicitó para ellos. Nunca solicitó este financiamiento, sino que este financiamiento fue a pedido, es decir, se da lo que se llama dentro de la cooperación. Y es más, cuando uno entra a comparar la declaración de Barata con la de Marcelo Odebrecht, es contradictoria, o sea, no queda claro cómo se produjo, según ellos, esta entrega. Por ejemplo, Marcelo Odebrecht señala que los 3 millones se le entregaron directamente. Barata dice no, 2 millones se le entregaron a los publicistas en Brasil y 1 millón se entregó. Entonces, el tema, como te digo,
tiene mucho todavía. O sea, ¿ustedes no sienten que lo de Marcelo Brecht ahora sea fulminante para Ollanta? No, yo creo que no. Imagínate que comiences a condenar por la sola declaración de una persona. Yo creo que eso rompería justamente el tema del garantismo que debe existir en todo proceso penal, porque yo mañana podría declarar contra tu persona y por esa misma declaración yo termine preso. tú termines preso. Imagínate que cuando se juzgó a los terroristas, muchos de esos arrepentidos, justamente para liberarse de las condenas, es que comenzaban, digamos, a denunciar, a acusar de manera injusta. Y Fujimori, tuvo que sacar y Fujimori, Fujimori tuvo que retroceder, es verdad, porque era tanta la presión, que se habían cometido tantas injusticias, que digamos comenzaron a dar estos indultos donde está justamente el padre Hubert Lancier. Entonces, el tema de las declaraciones hay que tomarlas con mucho cuidado, y sobre todo no hay que considerarlas como palabras sacrosanta, sino tienen que ser corroboradas. Doctor Santiago Castaneda, le agradezco mucho por haber venido. Vamos a invitar otro día para seguir conversando sobre eso y otros temas también, claro que sí, gracias a ti por la que tiene esa posibilidad. Muchísimas gracias. No tengo tiempo para más, Carlitos. Nos vamos hasta mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.